Ahí va. Bueno, ¿qué les parece si damos comienzo? Fede Cuervas, que es el compañero que está siempre moderando con nosotros, la verdad que está bastante jodido, está enfermo y está en la charla, pero no puede ni hablar. Así que yo le pedí una mano a Nacho para que me ayude. Fede igual va a recepcionar las preguntas y nos las va a pasar a nosotros, a Nacho y a mí, para que los compañeros que quieran preguntar. Pero bueno, vamos a dar, esta charla va a ser especial. Hay un panel de personas que somos los que estamos acá en la cámara. Van a estar Leandro y va a estar Seba. Y nosotros vamos a iniciar y va a ser una mesa redonda y todos participan. Obviamente las estrellas y a los que vamos a consultar van a ser a Leandro y a Sebastián, pero acá los que están acá están sumamente capacitados como para poder repreguntar, opinar. Así que si les parece, damos comienzo. Bien. Bien, yo ahora a los que están, ahora te habilito, Gallego, a vos también el micrófono, así ya podemos empezar. Bueno, darle la bienvenida a Leandro y a Seba, agradecerles, sé que andan a la corrida, pobre Seba está manejando, vos andá tranquilo, Seba, no, ya sé que todavía choquemos por estar acá, andá tranquilo que te esperamos. Comenzamos entonces esta charla y bueno, me ocurre empezar. Ayer tuvimos una reunioncita para bueno, ultimar detalles y creo que se nos fue largo también porque nos pusimos a hablar y creo que podríamos comenzar, a ver qué te parece, Leandro, con un tema que está bastante interesante. Vos nos comentabas cómo se están seleccionando los arqueros en Argentina en base a su biotipo. Nosotros charlamos que antiguamente venían del campito y actualmente ahora se está viniendo del interior. Tiro la patada para que vos empieces y nos comentes con... Bueno, Damián, primero saludar bueno, no solamente a los que están en el panel, sino a todos los que están conectados. Para mí es lo mismo hablábamos ayer con Sebastián, es un placer poder recibir la invitación de ustedes, que nos permitan hablar adelante y junto con profesionales y con entrenadores de tanta experiencia como Oscar, Víctor, Carlos, bueno, Mario y Ignacio, que los conozco, Luis. Sinceramente es un honor y un placer y a veces hasta pudor, porque tienen mucha más trayectoria en todo sentido que lo que tiene uno y bueno, que tener la posibilidad de que nos permitan charlar y ponernos en esa condición ya de por sí es un privilegio y un honor. Así que agradecerles a ustedes principalmente por la invitación y por el querer escuchar, compartir, intercambiar, pero bueno, también invitarnos a dar nuestra opinión. Ahí un poco el tema que vos habías, no sé si Seba quería estar para hablar, ahí podés hablar, te dejo hablar. Sí, hola, primero que todo agradecer la invitación, saludar a toda la gente que está en el panel y obviamente pedirles las disculpas del caso por no poder estar a la hora. Lamentablemente sufrí un retraso con el entrenamiento y ya estoy en breve minuto en mi hogar, así que le pido disculpas a toda la gente que se ha conectado. No es la manera que tengo yo de trabajar, al contrario, soy un tipo que me caracterizo por la puntualidad. Lamentablemente hoy día por temas de entrenamiento no me puedo encontrar a la hora para poder estar con ustedes, pero muy agradecido de esta oportunidad de poder compartir, de poder sobre todo aprender, como dijo Leandro, de grandes profesionales que están acá, que tienen mucha experiencia y que claramente a mí me van a nutrir mucho. Así que agradezco a Mario por la invitación a este conversatorio y espero poder aportar y estar a la altura de este evento. Claro que si vos tranquilo, Seba, llegá tranquilo y si querés andá escuchando, opiná cuando quieras y cuando estés más tranquilo ya te enganchamos. Yo también pido disculpas que está saliendo de repente medio desprolijo. Fede es el que me ayuda siempre porque yo estoy con la parte técnica y ahora estoy haciendo dos cosas a la vez y bueno, dicen bueno, que los goleros, viste, no podemos hacer dos cosas a la vez, entonces se me está complicando un poco. Pero... Una es difícil, dos jodidos. Pero lo rico de esto justamente es la charla y sacar lo mejor de cada uno. Así que la vamos a sacar adelante la charla. Así que Leandro, ahora sí, te dejamos para que comiences con
con la consulta que te hicimos. Sí, en realidad, bueno, es un tema que vengo charlando bastante en distintas charlas e intercambios, porque se ha generado, yo creo que se ha generado a veces no digo en todos, ¿no? Pero sí se ha generado una confusión en cuanto a esto que hoy está en boca de todos, que es el biotipo. Yo creo que, como les decía anoche, cada deporte, cada puesto en particular, lo que hace es seleccionar un biotipo en función de la funcionalidad y las necesidades que tiene. En el caso del arquero, el arquero ha ido evolucionando en el juego y también el juego ha ido evolucionando y exigiéndole cuestiones al arquero de mayor eficiencia, no solamente en la fase defensiva de atajar, sino también en el juego aéreo, en una intervención, en un anticipo y también en la parte ofensiva que hoy tanto interviene e integra también el arquero desde el inicio del juego y demás. Me parece que a veces lo que ha sucedido, que el hecho de seleccionar de alguna manera los arqueros que tienen una cierta altura, hace que parece que el arquero tenga que ser alto por ser alto en sí. Y en realidad esto tiene que estar acompañado de un montón de otras características. ¿Cuál es la problemática? Hay los últimos estudios que se hicieron en Europa, que no digo Europa porque esté bien, sino digo simplemente porque a veces en cuestión de investigaciones están un paso adelante de lo que podemos estar nosotros, pero no porque todo lo que hagan pueda estar bien, no lo pongo desde ese lugar. Pero las últimas investigaciones marcan que aquellos jugadores de primer nivel y aquellos arqueros, sobre todo el puesto del arquero, que llegan a un cierto nivel de competencia, son aquellos que están relacionados con un cierto biotipo y son aquellos que están relacionados con un madurador tardío. ¿Por qué madurador tardío? Porque el madurador tardío es aquel que generalmente, por las características que va a llegar en la adultez, en una edad todavía juvenil de proceso de crecimiento, lo que le sucede es que no está del todo desarrollado, pongamos en los 14, 15, 16 años, sino que está en ese proceso todavía tardío de maduración, y hace que el rendimiento de ese chico respecto a otro chico que ya está totalmente desarrollado, y el desarrollo físico va de la mano también del desarrollo madurativo mental, y también tiene que ver en las decisiones. Hace que muchas veces en la selección y en la decisión, el chico que resuelve mejor en edades tempranas sea el que en un momento, eso está cambiando también, por lo menos acá de nuestra parte está cambiando en Argentina, sea el que prevalece en el juego. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con esto? Que después vos necesitabas al final, perdón si me estoy yendo para un lado, pero quiero cerrar una idea de lo que nosotros hemos también en todos estos años analizado y ido en esa búsqueda, ¿no? ¿Qué sucede? Vos tenés un chico, un joven, que tiene grandes características, que ya está totalmente desarrollado en una edad temprana y que va a tener una gran resolución y que le va a servir al equipo y va a resolver muchísimo dentro del equipo y va a ser mucho más útil para el equipo que un madurador tardío, pero que quizá en el momento que se emparejan todos porque termina el crecimiento y llegan a la primera división, esas cuestiones y esas características personales, genéticas, lo condicionan un poco para el nivel, estamos hablando de, lógicamente, un nivel de alta competencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Como la competencia también es parte del desarrollo y de la formación, vos lo que hiciste fue darle al presente, al que tenía mejor presente, darle continuidad y competencia, y al que tenía futuro, que no estaba verde, vos no lo estimulaste, entonces tampoco hiciste crecer el que es el futuro, te quedaste el día de mañana sin los dos, te quedaste con el presente porque no tiene futuro, y te quedaste sin el presente, perdón, porque no tiene futuro, y te quedaste sin el futuro porque no lo estimulaste en el presente. Eso es algo que nosotros en estos años hemos tratado de generar una selección en cuanto a estas cuestiones, pero que lógicamente tienen que estar acompañadas de otras características que tiene que tener el arquero. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que yo tengo el arquero que tiene cierto talento natural y ciertas características psicológicas, técnicas, de resolución, físicas y demás, con un biotipo, con una altura
o un biotipo, porque ahora vamos a hablar de biotipo que es distinto que altura, de 1,80 m. Y tengo el mismo con 1,90 m, con las mismas características, las mismas condiciones. El que es más alto no es que solamente va a resolver mejor en el juego aéreo. Hay una cuestión de eficiencia biomecánica que hace que el que es más alto tenga una mayor velocidad de ejecución. O sea, esto contrariamente a todo lo que uno podía pensar desde lo que nosotros pensábamos antes, ¿no? Uno antes veía un arquero alto y decía, a ese arquero alto le cuesta llegar abajo, patearle abajo que le cuesta, ¿no? Estoy hablando hace 20 años, ¿no? Porque cuando yo era chico y jugaba también. ¿Qué es lo que fue sucediendo? Que quizá el biotipo no era el más adecuado el de ese arquero en ese momento, y que la técnica que desarrollaban tampoco eran las que le podían permitir ser más eficiente con ese biotipo. El biotipo del arquero alto tiene que ser un biotipo que tenga extremidades largas, que tenga una relación entre la estructura ósea y los niveles de fuerza y el peso, ¿sí? Entonces estamos hablando de un arquero magro, longilíneo, y que a su vez lo que va a tener es una relación o un índice de masa corpórea que le va a permitir tener mucha agilidad y flexibilidad. A ver, para ejemplificarlo de alguna manera, si yo tengo un jugador de básquet o un jugador de rugby de 1,90 m, o 1,92 m, o 1,95 m, como hay muchísimos arqueros en Europa de primer nivel, y lo pongo en el arco, no me va a resolver bien por más que tenga altura, porque no va a tener ciertas características, además de la formación técnica y de las cuestiones del desarrollo futbolístico. No va a tener ciertas características, su físico, para poder aplicar cierta eficiencia en el movimiento, ¿sí? Entonces, tiene que haber una relación entre la altura y el biotipo, que el biotipo engloba todas las características morfoestructurales del arquero, ¿se entiende? Entonces, yo lo que le voy a hacer un ejemplo para que entiendan cuando hablamos de eficiencia biomecánica en aquellos que son más altos, siempre con características similares. Y en esto hemos hecho bastantes charlas y hemos escrito algunos artículos con un biomecánico que trabajamos, Sergio Vizcaíno. Entonces, yo le voy a tomar el teléfono como para que ustedes se orienten un poco. Imagínense que esto es una puerta, ¿no? ¿Sí? Esto es una puerta. Acá está la bisagra de esta puerta, ¿sí? O sea, esta puerta se va a mover de esta manera, ¿sí? Esta bisagra son como las articulaciones que tenemos nosotros en el cuerpo. En realidad nosotros somos máquinas que tenemos articulaciones y tenemos palancas, ¿sí? Lo que a nosotros nos interesa en el movimiento es la velocidad angular, que es la velocidad que se genera en este ángulo de rotación que es la palanca. ¿Con qué voy con esto? Si un arquero es más largo, ¿sí? Va a tener una palanca hasta acá. Supongamos, vamos a hacer una diferenciación que sea bastante gráfica. Nosotros tenemos un arquero que tiene palancas hasta acá, sin poner alturas ni nada, y un arquero que tiene palancas hasta la mitad de esta puerta. En el momento que esta puerta se abre, o que rota sobre su articulación, ¿sí? El recorrido en distancia que tiene la mitad de esta puerta, hasta que se abrió acá, es mucho menor que el que tuvo esta. No sé si me siguen, ¿sí? El recorrido de esta palanca del extremo de la puerta es mayor que el recorrido del medio de la puerta. Eso si toman la puerta de una habitación se van a dar cuenta. Y el tiempo es el mismo, porque la puerta no se dobla, la puerta es rígida. Ahora, en el mismo tiempo, el extremo de la puerta recorrió mucha más distancia que la mitad. Así funcionan nuestras palancas a nivel articular. ¿Qué quiere decir? Si esto lo llevamos al movimiento y trabajamos con el centro de gravedad y nos focalizamos sobre todo en el centro de gravedad que está aproximadamente a la altura de la cadera, un poco más alto, cada palanca, cadera, rodilla, tobillo, que se mueva en un gesto, por ejemplo, de arrastre y de caída, va a generar que el arquero que es un poco más alto, con las mismas características y relación de niveles de fuerza en función de la estructura ósea, tenga una mayor velocidad que la que tiene el que tiene palancas más cortas. No sé si se entiende. Leandro, sí, perdona que te corto, a ver si capaz que lo entendemos. Llevándolo a lo práctico, vamos al saque de volea. Vos ahí tenés la palanca y lo que decís vos que
uno con piernas más largas, la palanca esa de velocidad, cuando haces el golpeo, que es una palanca de velocidad, va a ser más eficiente que el que es más corto, por decirlo de alguna manera. Sí, pero ahí tenés una cuestión que tiene que ver con la movilidad articular, que es lo importante, ¿sí? Yo te lo graficaría directamente en un movimiento de arrastre. O sea, vos imaginate un arquero en posición de tracción, ¿sí? Y tiene que arrastrar abajo a la derecha. ¿Qué es lo que hace? Solamente con un paso de apertura, como le decimos nosotros. Primero, el paso derecho del arquero, poné un arquero, vamos a poner para graficar un arquero de 1,80 y uno de 90. No quiero defender los arqueros altos, quiero entender el porqué detrás de cierta selección de biotipo que se va dando. El arquero de 1,80 m va a hacer el primer paso de apertura y ya de por sí va a tener menos ganancia en ese paso que el del 1,90 m. Lógicamente por una cuestión de largo de sus extremidades. El paso que hace uno respecto al que hace otro ya en el mismo movimiento, ya tiene ganancia el primero. Segundo, en el momento que va a bajar el centro de gravedad y que va a acelerar todo esto que tiene que ver con la palanca biomecánica que te expliqué antes, en el momento del empuje, aquel que es más alto va a generar una velocidad angular mayor con la técnica correcta. Cosa que quizá antes no funcionaba. Entonces, ¿hoy qué podemos ver? Hoy podemos ver arqueros de 1,90 m, de 1,95 m, que tienen una velocidad para ir abajo, vos tomás un De Gea, tomás un Oblak, tienen una rapidez. Primero, ¿por qué? Porque tienen una relación perfecta entre la estructura ósea, los niveles de fuerza y la masa muscular, y el peso. El peso que tienen que mover, porque eso también incide muchísimo. Porque a mayor peso vos tenés que empezar a desacelerar antes. No me quiero meter en cosas muy específicas de biomecánica. Pero después, cuando ellos empujan, toda esta velocidad angular mayor que se da en cada una de las articulaciones, hace que el empuje sea más rápido el que tiene 1,90 m. Entonces, a mí, por ejemplo, si yo lo digo, si te digo gráficamente, no quiero poner nombres, pero lo he probado con algunos arqueros hasta nuestros, ¿no? Te pongo solamente Mariano Andújar. Vos lo ves a Mariano, que mide 1,94 m, y ves de qué forma, con una técnica adecuada, que la tiene adquirida él, ¿no? Porque lo entrené yo, porque ya la tenía él, y va a arrastrar de una manera, con una rapidez y una velocidad y una eficiencia, que va a hacer que además con un paso tenga un alcance que no tiene un arquero que necesitaría compensar con mucha más fuerza que él para poder llegar en el mismo tiempo al mismo lugar. ¿Entiendes? No sé si me explico. Yo lo que quería, sin entrar en un análisis biomecánico en sí, porque después hay un montón de otras cosas que entran, pero lo que quería explicarle de alguna manera es que yo siento que a veces uno, esto del biotipo y de la altura, uno lo relaciona con que, bueno, sí, el arquero tiene que ser más alto porque te da otra impresión, porque te da otra presencia, que eso también puede estar, lógicamente, porque es más alto y va a llegar mejor al juego aéreo. Sí, en realidad sí sale, porque si tenés un arquero alto que no tenga la actitud de salir desde lo mental, no te va a servir para nada. Pero digo, ante las mismas condiciones y características, aquel que puede llegar a resolver las situaciones que menor tiempo le dan, que son las de mayor nivel de competencia, que bueno, que acá tenemos entrenadores que lo están y que saben que no es lo mismo jugar en la selección o jugar en Europa. Bueno, van a lograr poder llegar a esas situaciones e intervenir, cosas que otros quizá no. Y para mí, de esas necesidades del puesto y de la exigencia de la competencia, el mismo puesto va seleccionando biotipos. Y cada mundial, si vos tomás las estadísticas, y en el mundial se meten un montón de países que tienen distintos biotipos por raza o etnias, en cada mundial la altura promedio de los arqueros sube de 2,5 centímetros a 2,7 centímetros. Y en Champions League está 2,5 centímetros por encima del nivel del mundial. Y cada año va aumentando de 0,7 centímetros. O sea, es una tendencia que te está marcando algo que te lo está jugando, ¿sí? O sea que esto lo relaciono ahora y me gustaría darle cabida a Sebastián también. Porque... Sí, perdón que me fui a otro lado, pero perdóname, o sea, lo que quería tratar de englobar el que a veces yo siento mucho que
porque la otra vez también escuchaba una discusión entre decir, no, porque si tenés un arquero de 1,80 y que es realmente bueno y resuelve, y tenés uno de 90 que no resuelve tanto y es malo, pero queda porque es alto. No, obviamente que tiene que estar todo lo otro. El tema es entender con las mismas condiciones el por qué el puesto ha ido seleccionando un biotipo por esta eficiencia que te genera ciertas características físicas en el rol. Es lo que nosotros hemos analizado que ha sucedido, ¿no? Tal cual. A mí se me vienen dos cosas a la cabeza cuando vos comentás eso. Una que, bueno, Luis está ahí y con Luis hemos ido a ver mucho fútbol, muchos partidos. Y hay muchas pelotas, o en goles, o pelotas que no llegaban, que Luis me decía, mirá, 5 centímetros más, me decía, ¿te acordás, Luis? Me hacía referencia al físico o a la altura, cómo influye a veces en eso. Y lo que vos decís de las competiciones, me viene otra cosa a la cabeza para hacer otro disparador y darle paso ahora a Seba, que también en las charlas que teníamos, aquel me decía, no es lo mismo el campeonato local que la Libertadores, que la Copa América, que un sudamericano, que un mundial. El nivel siempre se eleva, ¿no? Digo, cada vez es más alto. Y en base, esto por un lado, y Seba, te quiero dar pie a vos, porque calculo que en Chile no debe ser tan fácil o en base a lo que se ve encontrar arqueros tan altos. Nos pasa a nosotros también acá en Uruguay. Calculo que ese biotipo de 1,90, 1,95 se complica conseguir en Chile. No sé qué opinas vos sobre este tema y qué nos podés aportar. Bueno, primero que todo, estoy muy alineado con lo que dice Leandro en el sentido del análisis que hace, y llevándolo un poco al plano local y lo que sucede con nosotros es que justamente esos óptimos que tratamos de buscar en torno a lo que es el biotipo, ¿cierto? Principalmente a partir de lo que son las estaturas, es una realidad que a nosotros no nos toca tan de cerca, nos cuesta encontrar ese tipo de deportistas, ¿cierto? Que tengan, digamos, esa estatura y ese nivel estructural que nos permita obviamente sacar ventaja a partir de las acciones que tiene que ejecutar el portero en sus diferentes situaciones y contextos. Pero principalmente lo que hemos podido ir recabando es que ese tipo de captación que se puede realizar es en el fondo transformar a muchos deportistas que están en otros sectores, principalmente en sectores poblacionales, socioeconómicos más altos, que practican básquetbol, que practican voleibol y que tienen justamente el biotipo que muchas veces nosotros necesitamos para el tema del arco. Entonces lo que se ha generado es que en algunos clubes, como por ejemplo yo que trabajé en Católica, que está en el sector más oriente de la capital acá en Chile, justamente llegaban chicos que tienen un poco de la estructura, digamos, a nivel de estatura, ¿cierto? Y físicamente mucho más estructurales y diseñados en el fondo para el puesto. Chicos que tienen una estatura buena, proyectable a nivel de parámetros internacionales, pero no es la realidad que se enfrenta a nivel del fútbol formativo en lo que es todo el país. Cuesta encontrar chicos que tengan buena estatura principalmente, nos cuesta demasiado, y los que por ahí llegan a veces también no tienen la otra parte de esa capacidad de muchas veces de tener esta inteligencia contextual en favor del juego, ¿cierto? Y poder desarrollar bien las herramientas a partir de lo que el propio juego va demostrando. Pero sí estoy muy de acuerdo con lo que dice Leandro, sobre todo en el tema, yo apunto mucho a lo que es la funcionalidad de esta estructura, en el fondo que el chico, independiente de la estatura que pueda tener, ¿cierto?, logre disipar la menor cantidad de energía a partir de los movimientos que él desarrolla en sus diferentes fases, ¿cierto? Y en el fondo también apuntar no solamente al tema de la estatura, sino que también ir analizando un poquito más cómo son sus ciclos de percepción-acción, que finalmente también van a determinar muchas veces el ajuste, y cuando uno dice, bueno, faltaron 5 centímetros más, bueno, faltaron 5 centímetros más por un tema netamente del biotipo, o a veces porque los ciclos de percepción-acción del portero y el cómo está interpretando esos criterios de optimización, ¿cierto?, en función de la situación de juego y el contexto que se propone no fue la más adecuada, ¿cierto? Y cómo podemos ir ajustando muchas veces. Entonces, bueno, la tarea de nosotros es ajustarnos a la realidad, a los chicos que podamos recibir, y en función de eso también ir ajustándonos en función de, primero que todo, que disipen la menor cantidad de energía posible en lo que son sus movimientos y respuestas en acciones ya defensivas, principalmente, y también ir ajustando estos ciclos de percepción-acción en función de cómo perciben, analizan, cómo intuyen, cómo evalúan, cómo arriesgan también muchas veces en el sentido ya más del juego, de la lógica interna y lo que ocurre en los contextos de participación directa. Sí, claro. Bien. Gallego, Nacho, Carlitos.
¿Algo para aportar sobre esto? Mario, Luis. No, nada, lo que dice es verdad, a nosotros nos sucede en Uruguay. También la mayoría de los arqueros grandes, la prueba está, son del interior, ¿verdad? Y muchas veces es tan difícil encontrar un arquero dentro de todo completo, teniendo buenas decisiones, teniendo buen físico, siendo bueno con los pies. No es fácil, más nosotros que somos pocos. Y lo que ellos dicen tienen razón, nosotros lo hemos pensado, pero para nosotros es muy difícil evaluar todo eso. Y muchas veces encontramos un arquero grande que a veces toma decisiones, se equivoca poco, y bueno, le damos laburo a esos arqueros y tratamos de mejorarlo al máximo para que pueda llegar a un nivel de primera división. Lógicamente que son pocos los que llegan a Europa, ¿no? A ese nivel que hablaban ellos. No sé qué piensa mi compañero, pero acá es muy difícil sobre ese término, porque en realidad tenemos pocos arqueros grandes y con lo que nos están hablando ellos. Pero sí lo tratamos de mejorar al máximo, y muchas veces se ha logrado, han llegado arqueros a Europa, pero siempre tienen algún problemita. Pero creo yo que vamos en buen nivel, estamos trabajando, los entrenadores nuevos están aportando cosas muy buenas, más allá de que nosotros tenemos experiencia, ellos están con la escuela moderna, y eso creo que está mejorando el nivel de nuestros arqueros. Todavía yo pienso que no se han visto, no hemos tenido a nivel internacional un arquero que solidifique su trayectoria afuera, pero creo yo que se puede lograr. Ojalá podamos nosotros tener la oportunidad de seguir en esta, ¿no? Sí. Leandro, para ustedes ahí en... perdón, Wala, ibas a decir algo, dale. Sí. Tú arrancaste la conversación diciendo, Leandro, de que tienen que ir de la mano un A y un B en la formación, ¿no? Y que la estructura mayormente tiene sus problemas, uno alto, uno flaco, uno gordo. Está bien, van de la mano. Cuando tú tomas la decisión final, ¿en qué tú pones el ojo para decir este es? Porque en algún momento nosotros acá, en la formación nuestra, de que la mayoría trabajamos en formación, es una etapa entre 17 y 18 años. Este sí, este no. ¿En qué tú miras eso? O tú, Seba, también, Sí, perdón. sí. A ver, para cerrar un poco sobre eso, yo creo que, como decía recién Carlos y Seba muy bien, lo del biotipo es una parte, ¿no? Porque lógicamente tiene que estar de la mano de todas las otras características. Lo vuelvo un poco a repetir lo del inicio. Y por eso también hay un montón de casos de arqueros que quizás no entran dentro de estas características donde el puesto va, y que tienen un rendimiento y están jugando en el nivel más alto, y eso tiene que ver porque tienen un talento, una percepción, una anticipación, unas condiciones de resolución que están por encima de la media. Y hay muchos casos dando vueltas. Nosotros, a ver, para dividírtelo en edades, Víctor, tenemos, lógicamente, en lo que es fútbol infantil en Argentina, hasta los 12, 13 años se trata de acompañar ese crecimiento de los chicos, ir tratando de seleccionar más que nada el talento natural, cómo se desenvuelve, ciertas habilidades motrices que tenga, y habilidades sobre todo desde el puesto, pero desde lo natural, y tratando de ir viendo ya una orientación
por más que todavía es una edad muy temprana para hacer un análisis, una orientación física. Es lógico que lo que nos va a modificar a todos nosotros es el contexto. Hoy quizás yo puedo hacer este análisis desde el club donde estoy. Si me encontrase en otro club o en un nivel distinto, más bajo y demás, me tendría que acomodar mucho más a lo que tengo, a lo que me puedan llegar. Hoy tengo la posibilidad de poder seleccionar y también nos hemos movido muchísimo en los últimos años en ir a buscar a distintos lugares del país y seleccionar y captar. A partir de que empieza el fútbol juvenil, donde ya hay una selección de los 13 a los 14 años, que en Argentina se pasa de prenovena a novena, ahí ya hay un primer filtro donde las condiciones o las condiciones genéticas o las características físicas empiezan a cobrar un poco más de peso sobre la proyección que va a tener, además de todo el talento y todo lo que vamos evaluando en su crecimiento. Y después sí, más o menos en la misma edad, nosotros vamos orientando a través de esto, pero lo que utilizamos mucho es el tratar de darle a todos, para ir viendo la evolución personal de cada uno, en acompañarlos en este proceso de formación, tratar de darle estímulos parejos. ¿Qué quiere decir? Siempre va a haber uno que va a sobresalir por el otro, siempre va a haber uno que se va a posicionar, casi siempre, se va a posicionar un poco más delante como titular que otro juvenil. Ahí es donde tenemos que tratar de jugar, porque si nos dejamos llevar solamente por el rendimiento del fin de semana, el chico que tiene 15 años, y le damos todos los partidos a ese, no vamos a saber nunca con estímulo de competencia cómo el otro puede llegar a evolucionar. Entonces, lo primero que fuimos implementando es un sistema de rotación, que es un sistema de rotación de competencia natural, para ir emparejando los estímulos no solo desde el entrenamiento, sino también desde la competencia. Además, en Argentina tenemos la suerte en los equipos de primera que tenemos tanto la competencia de AFA como la competencia de Liga Metropolitana el día domingo, hasta los 16 años, y eso nos genera poder también darle estímulos de competencia y poder darle partido y poder darle esa parte de la formación. Y a partir de esa edad sí hay un filtro grande, cuando ya pasan a lo que se les llama las categorías grandes acá, ¿no? De la sexta división, donde empezamos a ver la parte resolutiva, que cuando hablo de la parte resolutiva hablo de todo lo que tiene que ver con ciertas características psicológicas y el estadio de maduración que tiene. Nos ha pasado con chicos de 16 años que todavía, esto que yo te decía antes, vemos que están inmaduros, tanto desde lo físico como de lo mental, y hay que esperarlos un poco más, porque tienen muchas características naturales muy buenas, pero todavía no logran llevarlo a la resolución en el juego, y a esos chicos hay que esperarlo un poquito más. Hay que darle un año más o 2 años más para que se terminen de definir. Tenemos 1 o 2 casos hoy en el club que están en este contexto, y que tienen características como arquero, talento natural, tienen un biotipo perfecto a lo que buscamos, pero que todavía en el juego alternan muchos errores. Y esos errores que alternan lo vemos nosotros desde de inmadurez que ellos demuestran también, porque va un poco de la mano también el rendimiento con la madurez que los chicos van teniendo. Entonces ahí cuando empezamos en esa edad empezamos a visualizar y a cambiar de decir, bueno, a ver, porque tiene ciertas características técnicas, ciertas características psicológicas que van a poder entrar dentro de lo que es la primera división y lo que es la exigencia de la primera Argentina y del club. Y después, lógicamente, acompañado de estas características físicas que van a estar acorde a una eficiencia que buscamos. Pero todo lo demás tiene que existir. Ahí empezamos a analizar cada caso más profundamente a partir de esa edad, como hacen ustedes, Víctor, por lo menos acá. Y después cada chico es un mundo. O sea, cada arquero es un mundo. Entonces, es difícil decir, bueno, si este tiene esto, le da, y si este no tiene esto, no le da. Porque después por ahí hay alguno que tiene ciertas características en algo y déficits en otro, y podemos ayudarlo también desde ahí, y hay otros que es el inversa. Entonces vamos encontrando eso, mucha individualidad en cada uno de ellos, por lo menos en esas edades, ¿no? En formación. Tal cual. ¿Seba? Sí, yo podría sumar a lo que menciona Leandro, que hay algunos puntos de inflexión que guardan relación con la formación y que principalmente uno los puede analizar desde el paso de lo que es la iniciación, ¿cierto?, hacia lo que es ya la fundamentación.
o un poquito más de fundamentación, que es este paso de los chicos de 11, 12 años a una categoría 13, 14, 15, donde está esta desconfiguración total del portero, donde todos los patrones y motores que antes realizaba y acciones técnicas las realizaban tan bien y se veían tan bien estructurados, tan rítmicos, por decirlo de alguna manera, acá se pierde absolutamente, entre comillas, un poco todo ese trabajo y hay que comenzar a reconfigurarlo y a trabajar nuevamente. Y esa es la etapa que hace un poquito el clic y que va a marcar la diferencia entre visorar a un arquero que puede llegar y que no puede llegar. Yo lo menciono principalmente y lo que he trabajado a nivel de formación en un proceso que es de 4 puntos, que primero es analizar el contexto de los chicos que están llegando, ¿cierto? Su realidad y ver principalmente cuáles son sus posibilidades, en qué aspectos ellos pueden ir mejorando, en cuáles aspectos nosotros vemos que son más complejos. Por ejemplo, cuáles son determinantes para mí en algunos aspectos, más allá de lo que tiene que ver con la parte estructural o física, el tema mental, el tema de cómo él se comunica principalmente y cómo él entiende el juego, cómo puede visorar eso uno y ya más o menos ir y guiando, ya, este puede darme tal resultado, este se puede adaptar mejor a también la idiosincrasia y la forma que pueda tener cada uno de los clubes o a nivel de formación, ¿cierto? Después hay un segundo paso que tiene que ver con la identificación de fortalezas y debilidades de estos porteros. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Cuáles son sus puntos débiles, cierto? E ir potenciando en función del trabajo y del programa que nosotros tengamos de formación. Un tercer paso ya es implementar modelos, o sea, hacer una bajada conceptual de las cosas que nosotros queremos desarrollar y ver si el chico logra implementarlas, si logra reconocerlas dentro del juego y las logra desarrollar en función de lo que queremos nosotros plantear, no solamente desde el punto de vista del entrenamiento individual, sino ya que un paso más avanzado en función del traspaso de todo lo que es individual hacia lo que es la formación en temas colectivos. Y finalmente analizamos el rendimiento, que ese va a ser un factor para nosotros esencial, que es el evaluar a través de la competición, de cómo se desarrolla él en competición, más allá del resultado de los goles y ese tipo de cosas, sino verlo en funcionamiento de las cosas que nosotros pedimos. Principios básicos en el tema de los más chiquititos, ¿cierto? Y principios un poquito más complejos que ya van en orden a lo que es la estructuración de un modelo de juego, por ejemplo, en una fase de especialización, que nosotros le decimos acá especialización ya a una categoría 15, 16, 17 años que están en fase de competición. Y a partir de eso, bueno, se hace todo este análisis, ¿cierto? Y que nos va a permitir cuál de estos porteros se integra de mejor manera ante diversos modelos de juego o ante una estructura ya más lineal que pueda tener organizada en nuestro club. Eso es lo que yo puedo sumar en función de lo que veo principalmente a nivel de formación y que el punto de inflexión para mí es la categoría 13-14 años. Acá en Chile particularmente, ¿por qué? Porque hay detalles de cambio en sistemas de competición. Cambian de balón, cambian de portería, cambian las dimensiones del campo de juego y el número de compañeros. Entonces, en sistemas de relación y de su estructura, cómo él se comporta en relación a este juego que cambia totalmente, ¿cierto? Y cómo él se va adaptando a su nueva estructura, marca un poco la diferencia. Y ahí también el factor mental es sumamente importante por las frustraciones que se producen, ¿cierto? Y por todas las perturbaciones a nivel también en su desarrollo, lo que lo va rodeando, el sistema social que lo va rodeando en esta etapa, los amigos, ¿cierto? Lo que va apareciendo un poco en el camino y que a veces también es un filtro importante en la medida que ellos se van desarrollando. Es tan importante sí. La competencia, ¿no, Leandro? A mí me quedó un voz de Argentina que me parece que lo hacen súper bien, que es el tema ese. Ustedes tienen doble competencia, o sea, se le pueden dar la chance de que juegue prácticamente todo el plantel. Si tenés un plantel de 30, es muy probable que jueguen los 30 en un fin de semana, ¿no? Sí, nosotros justamente intentamos en el caso del arquero puntualmente, tratar de distribuir el tema de los partidos en cuanto a entendiendo que la competencia es parte de la formación y una parte fundamental de la formación de los chicos y también a un cierto punto también, como decía Seba, de la evaluación que uno hace en competencia de ellos, de cómo se desenvuelven y cómo van evolucionando. Pero en el caso nuestro, claro, tenemos la competencia de AFA, que es en los días sábados, y que ahí tratamos de que un arquero, que por más que haya mucha diferencia, como nos ha pasado, porque hay categorías que quizá no lográs tener arquero, hay categorías donde tenés 3 arqueros de un nivel muy parejo y muy competitivo, y hay otras categorías donde tenés uno que sobresale y cuesta generar eso, ¿no? Les debe pasar a todos ustedes. Y así todo intentamos que nunca llegue el mismo arquero a jugar el 75% de la cantidad de los partidos en el año, porque
de alguna forma necesitamos tratar también exponer a un cierto nivel a los demás chicos, sin que sea una exposición negativa o que sea una exposición que ellos no puedan llevar adelante, ni exponer demasiado el equipo, pero a los demás también hay que tratar de exponerlos a ese nivel de competencia de AFA, que es un nivel por encima del otro que es de Liga Metropolitana de los días domingos. Después lo que yo quería agregar a lo que son experiencias como debemos tener todos ustedes, deben tener un montón para contar también. Pero nosotros, por ejemplo, dentro de todo este proceso, a veces te pasan cosas que son dentro de las individualidades, ¿no? Un chico, que lo relaciono con lo que decía Víctor, ¿cómo te das cuenta, no? A nosotros nos pasó con el que hoy es el arquero suplente del club, Emiliano González. Un chico que llegó lo trajimos de San Luis, lo habían visto Cacho Valvernada en una captación, lo llevamos al club. Cacho más o menos lo que veía, él le veía unas ciertas, él se apuntaba, porque lo charlábamos, dice, yo mucho de arquero no entiendo, pero le veo algunas características físicas y después veo cómo resuelve. Después ustedes se encargarán de evaluarlo en el club, ¿no? Entonces, nos ha traído en estos años, por el Cacho, nos ha llevado un montón de chicos con muy buenas características y que hoy, bueno, uno de ellos es el arquero suplente de Mariano hoy, de Emiliano González. Y Emi llegó con una edad de casi 16 años al club, teniendo que estar en la pensión porque era de más de 1000 kilómetros de La Plata. Y se encontró con un chico con un nivel increíble por muchos años, que era su titular, que también era de Santa Fe, de lejos, de Alcorta, un pueblo de la provincia de Santa Fe, y Estéfano, y bueno, y estuvo siempre detrás de él, con una inmadurez bastante marcada, desde la actitud, desde los líos que hacía en pensión, desde el desarrollo en el día a día de entrenamiento. Vos lo veías que era un nene dentro de un físico de un gorila, pero que era un nene en su cabeza, en su actitud, hasta en su comportamiento, y eso lo trasladaba al juego también, pero le veías algo natural, muy fuerte, de su talento, y con una inmadurez que también una dificultad en el aprendizaje. O sea, le costaba mucho más la mejora de un montón de aspectos técnicos, psicológicos y más respecto a otros arqueros. Y eso lo hacía estar siempre detrás. Y en muchos momentos de la toma de decisión, estuvo con un pie fuera del club. ¿Por qué? Porque jugaba muy poco, porque estaba siempre detrás de Estéfano. Siempre detrás. Y Estéfano con una característica física un poco menor, pero con una gran resolución, pero también con una personalidad un poco más introvertida. Entonces, ¿qué fue pasando? Cuando llegó la edad del último año, de cuarta división y en reserva, Emiliano generó como ese clic que hablaba Sebastián, que es muy raro que se dé en esa edad, se lo dio muy tardío, en el que tiene que ver con su inmadurez también, yo digo, y ese proceso, y hizo un cambio que lo empezó a trasladar al día a día del entrenamiento y al rendimiento en partido. Y empezó a pasar a todos los arqueros, empezó a jugar en reserva, llegó a la final de la reserva con un nivel increíble en todo ese año y se ganó, subió a primera más tarde que todos los demás y se ganó su lugar en un año de estar jugando en cuarta división a ser el suplente de Mariano en primera división. Entonces, todo eso es como que de alguna forma te tira por la borda todo este proceso que estamos hablando, porque tiene que ver con un desarrollo o una maduración tardía de él, individual, ¿no? Pero había algo que a nosotros nos hizo durante 3 periodos de decisión que estaba con un pie afuera, decir, no, hay que esperarlo. ¿Por qué hay que esperarlo? Porque no estaba maduro. Yo no sé qué carrera hará, o sea, ojalá uno espera que haga una gran carrera Emiliano, pero lo que sí era marcado, que él no estaba maduro. Si hubiese dado signos de madurez con el nivel que nos demostraba, seguramente se hubiese ido del club. Pero al estar inmaduro todavía en un montón de aspectos personales, que también lo trasladaba al día a día al entrenamiento, pero cuando le tocaba jugar, lo poco que le tocaba jugar en inferiores, vos veías que él atajaba y con errores lógicos de no atajar por tiempo, pero después en el día a día lo querías matar por un montón de cuestiones que hacía. Pero tenía que ver con esta inmadurez. Y él lo hizo muy tardío, este cambio, pero hoy se encuentra en ese punto, ¿no? Entonces, ¿cómo un poco relacionar lo que
lo que veníamos hablando del desarrollo y de la madurez, ¿no? No sé cómo será en Argentina, cómo será con los entrenadores. Y cómo será, me genera mucha intriga Estudiantes de La Plata por el proyecto que tiene de arqueros, que ha llegado hasta acá y se ve mucho. Dos cosas me generan intriga. Uno se imagina que a Estudiantes de La Plata le deben llegar arqueros, deben llegar solos. Pero vos mencionaste también que ustedes también salen a captar. Eso me genera intriga el proceso que tienen ustedes. Y si vos como cabeza lo gestionaste vos, calculo que hay una cantidad de gente trabajando. Y me genera mucha intriga, acá hay cuadros, en Uruguay somos más chicos, hay equipos que se van solo los arqueros a esos equipos, y hay otros que tienen que lucharlo un poquito más. Uh-huh. ¿Cómo es el proceso de estudiante? Y después le quiero preguntar a Seba también, ¿cómo es en Chile? ¿Cómo es el proceso? Llegar te llegan, pero ¿cómo captan ustedes? Sí, sinceramente, no te creas que nos llegan tan fácilmente, Damián. ¿A qué voy con esto? En Argentina hay una fuerte tendencia de los clubes denominados más grandes en el sentido River, Boca, de absorber talentos y tener una red de captación muy fuerte. Detrás de eso hay otros clubes que han desarrollado también redes de captación muy fuerte y han, como San Lorenzo, por ejemplo, y después Independiente y Racing, que también siempre han llamado muchísimo. En el caso nuestro, Estudiantes, lo que más fortaleció fue todo lo que la esencia del club y todo lo que es la estructura del club y la formación integral que el club brinda para realmente atraer a aquellos que buscan una formación completa desde lo humano y desde lo deportivo. Entonces, ese es el arma más fuerte que tiene Estudiantes, es esa carta de presentación en cuanto a lo que significa el club, lo que son los valores detrás y lo que es la estructura organizada que tiene el club desde hace muchos años. En el caso del arquero, cuando me tocó llegar a mí en el 2009 a juveniles, Estudiantes tenía un déficit de que nunca había sacado arqueros de divisiones juveniles. El club no lo había hecho. El único chico que había salido, dejando de lado muchos años atrás, cuando prácticamente inferiores juveniles no había y demás, había sido Nicolás Tauber, que había jugado un año y después estado un tiempo más en el banco y después se había ido, ¿sí? Pero no había tenido éxito tampoco en el club tanto como para sostenerse. Entonces el club, al no tener un área desarrollada, ¿qué es lo que pasaba? Lo primero que visualicé yo, y que lo charlaba mucho, porque en ese momento Cacho, Cacho Valverdá, que después pasó a hacer en los últimos años la parte de captación, él estaba en ese momento de secretario técnico de juveniles. Y él me decía, nunca sacamos arquero. Y lo primero que yo detecté cuando llegué es que, claro, primero había una selección que no estaba clara de qué buscar. Entonces lo que se veía y lo que se buscaba era principalmente que el arquero resuelva, sin importar las características que tenía que tener el arquero para llegar a primera división, que resuelva en el momento, en el presente, sin pensar en cuál debía ser el arquero que podía llegar a primera división. Entonces, una de las cosas a empezar era empezar a seleccionar qué estilo de arquero era el que el club exigía. ¿El club exigía en qué sentido? El club es un club posicionado en Argentina como un club grande, fuerte, posicionado como un club que tiene visibilidad internacional y como un club que es exportador de jugadores. Pero nunca había sacado arqueros. Entonces, si uno piensa, bueno, si somos un país que es exportador de jugadores, y sos un club que es exportador de jugadores porque Estudiantes vende directamente afuera, distinto que otros clubes que tienen que pasar por clubes más grandes para hacerlo, entonces tenemos que también, es feo decirlo así como producto, ¿no? Pero buscar el formar arqueros que tengan la característica para jugar en un nivel más alto. Pero no era solamente por una cuestión de venta, sino que nosotros lo veíamos, que entramos en tener un arquero de un nivel primero de selección, o sea, que sea de un nivel alto internacional dentro de lo que era el torneo nacional, pero que después le permitiese poder crecer.
Y ahí empezamos a primero decir, bueno, ¿qué tenemos que buscar? Y después en el 2011, que yo se los contaba anoche, empezamos con estas jornadas alrededor del país, que las primeras, obviamente siempre habladas con el coordinador de juveniles y demás, pero las primeras muchas fueron organizadas a pulmón por nosotros en el sentido de decir, bueno, contactábamos clubes del interior de distintos lugares o entrenadores que nos permitían organizar jornadas ahí y nosotros íbamos, organizamos estas jornadas y ahí empezamos a generar dos cosas. Empezamos a generar primero el vínculo con los clubes y con los entrenadores del interior, que ya después nosotros llegábamos a ese lugar y le transmitíamos qué es lo que buscábamos y qué es lo que necesitábamos y qué es lo que significaba el club y qué buscábamos nosotros para los arqueros del club formar. Y ya después, en ese vínculo, además de visionar muchísimos arqueros de toda la zona, los entrenadores mismos a los 2 meses, 3 meses al año nos llamaban y nos decían, mira, me parece que hay algunos chicos que entran dentro de los parámetros que ustedes están buscando. Y ya empezás a generar un vínculo que generás como una red de captación y selección desde esa relación humana que uno va generando. Y a partir de ahí empezó hicimos más de 30 captaciones y capacitaciones en distintos lugares, que hoy la seguimos, bueno, ahora está todo lógicamente parado, pero seguimos desarrollándola, inicié yo, van los chicos, según nos vamos rotando, y obviamente es una estructura que somos 7 entrenadores de arquero, con la suerte que también hay un entrenador de arquero nuestro de la estructura en primera división. Entonces podemos tener todo un lineamiento desde fútbol infantil hasta primera, con una relación y una progresión en cuanto a lo metodológico, ¿no? Son 7 entrenadores de arqueros desde infantil hasta primera. Desde escuelita hasta primera división, sí. Bien. Sí, que nos vamos dividiendo por etapas de edad. E igualmente, Damián, fue todo un proceso, porque no quiero sacar mucho tiempo a Seba, pero fue un proceso de al principio trabajar todos en conjunto, generar rotaciones entre entrenadores en las distintas edades para que todos vayamos tocando las distintas edades a medida que se fueron incorporando, ¿no? Entrenadores. Y yo poder entrenar con cada uno, en ese caso cuando como coordinador del área, empezar a entrenar con cada uno y empezar a intercambiar y empezar a charlar de qué teníamos que buscar y de qué forma y cuál era la metodología y dónde teníamos que hacer ajustes, y después sí empezar a ubicar a cada uno en el perfil de edad que mejor o más adecuado era en función de sus características como formador. Por más que todos o que la mayoría puedan adaptarse, siempre hay alguno que tiene características más idóneas para una edad, por edad misma del entrenador, por pedagogía, por comunicación, por estilo. Entonces, bueno, también eso creo que forma parte de generar una estructura organizada, decir, bueno, el más adecuado entrenador en estas edades es este. Y siempre tratando de potenciar la calidad del día a día. Pero bueno, obviamente que yo te digo, Damián, esto, y no es por alabar al club, lo veo muy difícil de desarrollar una idea así, donde vos no tengas realmente el apoyo y el sostén del club. Es imposible, porque necesitas el recurso humano, por un lado, que te permita generar la calidad a través de distribuir cantidad de entrenadores por cantidad de arqueros, por cantidad de divisiones, por seguimiento en competencia, por captación. O sea, todas las cosas que uno tiene que estarle detrás, ¿no? Entonces sería imposible si no hay un respaldo del club, además del compromiso de cada uno de los entrenadores que se ha generado, ¿no? Tal cual. ¿Seba? Mira, es bien particular la visión que te voy a dar yo respecto al tema de formación y de captación principalmente, porque yo he trabajado en 2 clubes importantes en lo que es a nivel de formación, y ahora actualmente estando en el plantel profesional de Barnechea, veo otra vereda. Entonces, en el fondo yo lo anoté acá para dejarlo bien gráfico. Cuando yo trabajé en Cobreloa, nosotros principalmente éramos un club formador y que abastecíamos de porteros a otras instituciones. Muchos de los porteros que nosotros formamos en ese instante, bueno, en Cobreloa es un club grande acá en Chile, en divisiones menores, lamentablemente el tema de la preparación de arqueros se trabaja con un entrenador de arqueros para todas las categorías. Hoy en día eso ha cambiado un poquito, pero el tiempo que estuve yo, que trabajé 5 años para el club,
era yo el preparador de arquero acá en Santiago, desde la categoría 8 hasta la categoría 16, lo que no genera un trabajo de excelencia en el sentido de no poder entregar ciertos los recursos más adecuados para los muchachos, pero aún así en función de ciertos programas de trabajo y cosas que buscábamos, se logra de cierta manera poder sacar la tarea adelante. Y bueno, uno de los factores que tiene ese club es que era un abastecedor de jugadores al resto de las instituciones. Después me tocó estar en Universidad Católica, que Universidad Católica de por sí es un club que saca jugadores de casa. Es muy difícil que lleguen jugadores de otros clubes, por lo general han estado formados ya desde lo que son las escuelas matrices hacia adelante. O sea, uno ve la trayectoria de los jugadores que han sido formados en Universidad Católica, de los porteros que han estado, y la mayoría han sido de casa. Ahora, los que han llegado al plantel, esos son otros temas, ¿cierto? Porque principalmente en planteles profesionales a veces está todo este tema de reforzar con extranjeros o con porteros de mayor trayectoria, ¿ya? Pero siempre los arqueros de Universidad Católica al menos están saliendo a préstamos a otros clubes y están participando activamente en lo que son los torneos de Primera B, Segunda División y algunos en Primera A alternando. Y hoy por hoy me encuentro en Barnechea, que es un poco lo contrario, que en el fondo es un reciclador de todos los que no han quedado en equipos grandes. Entonces nosotros en el fondo lo que vamos tomando es lo que los otros equipos van desechando. Y muchas veces ha sido beneficioso eso de cierta manera, porque genera otro aspecto desde la mentalidad del propio jugador, jugadores que vienen de equipos grandes y que han sido, entre comillas, desechados, ¿cierto? Por la calidad, por diferentes factores que ellos puedan analizar, pero no hemos visto beneficiados de adquirir jugadores que van, entre comillas, por la revancha. Y eso significa que ellos se esfuerzan el doble, que lo que trabajan en el día a día y lo que entregan es sumamente importante. Entonces, haciendo un poco el resumen de lo que te quiero manifestar, si bien nosotros realizamos las captaciones principalmente a través de lo que son pruebas masivas, lo que son las escuelas matrices, y últimamente, cuando estuve en el último periodo en Católica, también inclusive fuimos a captar a lo que eran estos eventos deportivos de los arqueros, que son las batallas de arqueros, para también ir captando otro margen distinto que a veces queda un poco aislado, ¿cierto? Y que no tiene que ver con escuelas matrices ni con la captación directa a través de los encargados de captación de los clubes. Hemos ido desarrollando el proceso. Y bajo esa vereda te grafico 3 puntos totalmente distintos. El punto de formar arquero y que se te van, ¿cierto? A los 13 años, a los 14 años se te van a otros clubes y pierden, entre comillas, todo el trabajo que llevas, ¿cierto? Y tienes que empezar a adecuarte y adaptar, y muchas veces incluso adaptar jugadores de campo al puesto del arquero, que me pasó. Jugadores de 13, 14 años, laterales, bueno, pasaban a ser arqueros y los trabajábamos. Y aún así después se lograban frutos. ¿Por qué? Porque esos jugadores venían muy enriquecidos de lo que era el traspaso del entendimiento del juego y después enseñarle un poco más la técnica al portero. Si bien no la tenían tan adaptada, no se hizo tan complejo. Y otros clubes donde hacemos todo lo contrario, en el fondo reciclamos jugadores que han votado otros equipos importantes. Pero eso a nivel general en lo que es la formación y lo que yo he podido vivir. Hay claramente otras instituciones como Colo-Colo, Universidad de Chile, por nombrar los más grandes de nuestro país, que tienen, digamos, una espalda bien grande en lo que es el sentido de la captación. Tiene un abanico muy potente, los jugadores llegan directamente a esos clubes y pueden seleccionar lo que ellos quieran. Entonces también van renovando constantemente su plantilla en función de lo que necesitan. Y bueno, hoy en el lugar que me toca estar, nosotros hacemos lo otro, esa captación en función de lo que podemos recibir de estos equipos grandes. Y aún así se logra, digamos, una competencia bastante pareja en lo que es el desarrollo a nivel de portero. ¿Puedo agregar algo, Dami, sobre esto? Porque por ahí hoy se ve quizá el área de arquero del club de Estudiantes, y vos ves la cantidad que tenés, y bueno, y se ve como algo como algo utópico o muy difícil de realizar en otros lados, ¿no? Por una cuestión de estructura y por una cuestión de aspecto económico. Pero la verdad que lo que sí está bueno contar de la historia y del proceso, de cómo se llegó a esto, es que lo primero que sucedió cuando yo llegué al club y había nada más que un entrenador de arquero en infantiles y uno o dos en inferiores que no iban todos los días y demás, y que lo que empezamos a generar nosotros fue la exigencia de la necesidad de ir más días de lo que
debíamos ir. A nosotros en ese momento, cuando yo llegué al club, nos habían dicho, no era importante que, por ejemplo, el entrenador arquero vaya al día del partido. Y digo, no, ¿cómo no va a ser importante si tenemos que estar? ¿De qué manera vamos a evaluar a los chicos? El entrenador arquero no iba de visitante. No, el entrenador arquero tiene que ir de visitante. O sea, yo como evalúo desde lo psicológico cómo reacciona un arquero de local, cómo reacciona visitante ante un contexto distinto. Entonces, fue todo un proceso en el que fuimos de alguna forma forzando y demostrando que el rol era importante, y cuando empezó a pasar los años y cada vez nuestra presencia se generaba un poco más fuerte y se quiso generar esta área, la primera presentación que yo hago cuando me lo piden del área, me dice, pero vos necesitas 7 entrenadores de arqueros para esto que estás planteando. Sí, digo, y hoy son 3, sí. Pero bueno, vamos a ver de qué manera, ese sería el ideal, de ver de qué manera poder llegar. Y el primer año incorporé 2 chicos que aceptaron ir por muy poca plata, que ya venían trabajando conmigo en el centro de entrenamiento y con una idea técnica, pero yo lo que necesitaba era tratar de fortalecer, y ellos aceptaron desde ese lado. Y también fue una lucha continua del insistir y hacer ver la necesidad, porque muchas veces decían, pero hay categorías que necesitan un ayudante y no podemos contratar a otro entrenador de arqueros si ya hay un entrenador de arqueros. Sí, está bien, pero hay un entrenador de arquero con 24 arqueros. O sea, nosotros necesitamos dividir un poco la cantidad de arqueros por los arqueros, y también tendría que poner un ayudante, pero bueno, yo me focalizo en la problemática que tenemos nosotros desde el área. Y de ese aceptar y desde mi actitud, al contrario, yo sé que muchos de los entrenadores que están hoy conmigo son y van a ser mucho mejores, ya lo son seguramente, y van a ser mucho mejores y van a superar ampliamente a nosotros con conocimientos y demás, pero todo el grupo nos fortaleció. Entonces lo que yo sentía es que justamente había que sacar ese miedo que a veces el entrenador de arquero tiene de tener su librito y trabajar solo y demás, sino justamente hacernos fuertes desde el grupo de trabajo. Y desde el rol, cuanto más podíamos ser para darle mayor calidad, íbamos a hacerle ver a la estructura de la importancia en un puesto que, por el cambio también de modelo de juego que estaba tomando el club, empezaba a tomar un protagonismo mucho más elevado. Entonces vos tenías que darle mucha más calidad a la formación de ese puesto en particular. Y a partir de ahí empezó esta transformación, pero fueron muchos años en el cual, de alguna forma, el esfuerzo, por eso yo dije el compromiso de los entrenadores de arquero, porque el quizá ir más días de lo que tenían que ir, pero porque teníamos que estar, porque era imposible. El club no te obligaba porque quizá no te podía en ese momento pagar lo que vos tenías que estar todos los días, pero nosotros sabíamos que teníamos que estar todos los días. Entonces, desde ahí el esfuerzo también y el compromiso de todos logró que hoy sí estén todos los formadores, porque el club hoy toma a todos los roles de los formadores en el mismo plano, desde este cambio de formación. Entonces también hay una mentalidad que el club ha implementado, pero también a través de lo que nosotros desde adentro hemos hecho ver de esta formación integral, ¿no? O sea, es todo un conjunto de cosas, pero no, lo que te quiero decir que no es que decir, bueno, tenés la potencialidad económica y la estructura de decir, bueno, sí, podemos contratar 7 entrenadores de arqueros, pero no. Fue todo un proceso que costó mucho trabajo, mucho empuje, mucho esfuerzo para poder hacer ver y valer el rol en la parte formativa en este puesto, y que después con el tiempo también mejora de la calidad, no porque seamos buenos, sino simplemente por poder distribuir mejor cantidad de arqueros por entrenadores, empezó a notarse también en la calidad de la formación de los arqueros. Entonces a partir de ahí es como que te retroalimentás de la necesidad. Es bueno, hace bien, es necesario. Entonces lo tenemos que sostener, ¿no? Y potenciar. Tal cual. Sí, será importante reafirmar el rol del entrenador de arquero y del equipo de entrenadores de arquero. Bien, vamos a pasar a otra que me causó interés ayer cuando estábamos hablando. Siempre se habla que antiguamente se entrenaba de una manera y que ahora cambió el entrenamiento de arquero, ahora se entrena de otra. Como no tenemos a Luis siempre, y yo aprendí mucho con Luis y me interesa que pueda aportar bastante en ese tema, ya que jugó en Colombia, en Chile, en Argentina, en Uruguay.
sobre eso, sobre cómo se entrenaba antes Luis, porque Leandro dijo una cosa importante el otro día. Mirá que hay cosas que se hacían antes que las seguimos haciendo ahora. O sea, sí, ni todo lo viejo era tan malo, ni todo lo viejo es tan bueno, y hay un mix ahí. Pero me gustaría preguntarte, Luis, primero para darle pie después a Seba y aprovechándote que no te tenemos seguido. No, que decía, que como decía Oscar hoy, eran otras épocas, otros entrenamientos, no teníamos, digo del tema de formación, no teníamos entrenadores de arquero para nosotros, era más todo a lo que el entrenador podía hacer durante la semana. Recién a los 17 años yo estuve en Estudiante de La Plata, mi primer entrenador específico. Cuando hoy lo tenés a los 8, 9, 10 años, ya un entrenador o un pelado, como dicen en Colombia, un chico, como dicen en Argentina, un nene, como dicen acá, lo tiene a los 9, 10 años, ya empieza a hacer sus primeras armas de la formación, de lo coordinativo, de la técnica, en fin. Y sí, hoy los entrenamientos son, porque el fútbol cambió, hoy los trabajos son diferentes, el fútbol es distinto al fútbol que se jugaba. Bueno, también me puedo apoyar en Carlos, que está por ahí, de otras épocas, no quiero decir que sea viejo ni mucho menos, pero era otro fútbol. Sí, no era el fútbol de hoy, otras canchas, otros balones, era todo diferente. Había que estar entrenado desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la fuerza, era todo pretemporada, las pretemporadas eran diferentes, los campeonatos eran distintos, era todo distinto, todo hacía que se veía otro biotipo de arquero. Por eso que, un poco trayéndolo a colación con lo que hablaban en el punto anterior, del famoso biotipo del arquero. Hoy si no, lo primero que le preguntan es si cuánto mide. Oscar debe saber muy bien porque no, creo que habrá sido uno de los maestros que ha tenido, o el maestro más grande que ha tenido, que fue Mazurkiewicz, que no era un arquero grande y sin embargo fue el mejor arquero del fútbol uruguayo, porque el biotipo es otro y los entrenamientos son otros, las exigencias son otras, los torneos son otros, en fin, eran tipos distintos, pero la responsabilidad y... Bueno, sí. El espacio siempre fue el mismo. Para mí creo que se puede tomar con más responsabilidad dentro de la cancha para con el equipo. De todas maneras, son temas muy, muy importantes que más allá que uno en este momento no, ya un poco de lado haya dejado lo que es el entrenamiento específico de arquero, pero son temas lindos porque se tocan temas que hoy son muy importantes a la hora de tomar una determinación, cuál es el ideal para un arquero. Y ese ítem que tocaron al principio me parece que es uno de los 3 más importantes que tiene que tener para poder aspirar a hacer una carrera a nivel internacional y sostenerse mucho tiempo jugando a ese nivel, ¿no? Esto, Carlito, capaz que ahora que justo Luis te nombró ahí, y me acordé de una anécdota tuya, que vos cuando llegaste a Colombia te entrenabas solo, te dabas contra una pared, pelotazo. Sí, sí, la verdad que nosotros, en nuestra época, nunca tuvimos entrenadores. Yo tuve un solo entrenador que fue en el Cortuluá. Después en los otros eran los mismos entrenadores, en el caso de Jorge Luis Pinto, que lo tuve en Santa Fe, que él me entrenaba y yo me dejó muchas cosas. A pesar de todo, era un estudioso de ese punto y venía de Europa, venía de una escuela europea y entonces nos enseñó bastante en el trabajo y me quedaron cantidad de cosas. Y yo lo que dice Luis tiene razón, los entrenadores éramos nosotros. Siempre nosotros éramos, por ejemplo, el más grande. Si yo iba a un equipo o estaba en mi equipo, el entrenador que con más experiencia era mi entrenador, porque entrenábamos con él,
siempre. A mí me pasó tener de compañero a Mondragón en Santa Fe y bueno, Mondragón era un botija joven y yo tenía mucho más experiencia, entrenábamos juntos. Y siempre yo sabía las condiciones que tenía él, las veía día a día, sabía que era un arquero con mucha proyección y como todo arquero no le dábamos ventaja, ¿verdad? Pero sí sabíamos lo que tenía. Y así sucesivamente. Nunca teníamos un entrenador. Es más, yo en Santa Fe usaba mucho el paredón, mucho trabajo en paredón, trabajaba solo. Y luego finalizaba con el clásico peloteo donde pateaban seguido, donde había mucha definición. Sí había espacio reducido. Yo creo, a mí me sirvió mucho el espacio reducido donde el tiempo, las reacciones que el espacio reducido le da al arquero creo que es importante y eso en Colombia se hacía mucho porque acá en Uruguay no se hacía tanto y a mí como profesional me sirvió mucho. Y yo ahora estoy con unos arqueros también que le encalco mucho el espacio reducido. El espacio reducido es importante para las decisiones, para jugar con los pies, el tiempo que tienen de salida, cantidad de cosas que en acción de juego el jugador aprende mucho. Y yo creo que eso, a mí, por ejemplo, me ayudó muchísimo y como jugador creo yo que a mí me sirvió y yo, los arqueros que tengo ahora, por ejemplo, le hago hacer mucho espacio reducido, le hablo mucho. Yo el otro día estaba preguntando a Leandro, los arqueros que hablan poco, nosotros hay muchos arqueros que vienen con esa deficiencia. A veces, como dijo Sebastián la otra vez, ayer, que hablaban mucho, pero no armaban, no armaban su defensa. Y creo que eso a mí me pasó, tuve que aprender a hablar, a ordenar, y muchas veces el arquero no viene con eso. Y yo siempre digo, no sé si están de acuerdo, que el arquero es cuando más aprende lo táctico, escuchar al técnico lo que quiere, porque creo yo que el arquero es el que más atención tiene que poner, porque para hablar, para ordenar a sus compañeros y de qué forma juega su equipo, hoy por hoy nos están pidiendo a nosotros la salida, que seamos los que organicemos la salida. Por ejemplo, yo tengo hoy de técnico a Loco Abreu, que a él le gusta que los arqueros salgan jugando, siempre. Y bueno, nos estamos adaptando, no es fácil, porque nuestros arqueros, por ejemplo, tienen muchos problemas. Son pocos los arqueros que con los pies están muy bien. Y bueno, las decisiones ahí son fundamentales para no cometer errores. Estamos en primera división, arqueros jóvenes, mucho trabajo y ya aprovecho para preguntarle a Sebastián y a Leandro cómo hacen ellos para lograr que un arquero mejore mucho con los pies de la temprana edad. Y bueno, si ya llegan, yo tengo arqueros de 20 años que tienen muchos problemas de pie y de decisión. Seba, vos primero, que siempre hablé yo primero. ¿Yo? Sí, yo hablé siempre Tiene primero. buenas canchas, así que tienen que jugar bien con el pie, dale. No, al menos yo analizo el tema de ese tipo de mejora en temprana edad, en involucrarlo directamente con situaciones que guardan relación con ese sistema, que es el sistema de relaciones, con el feeling del contacto con el balón, de la entrega, y eso se lo da al portero el hecho de codearse con los propios jugadores de campo.
porque la intensidad del golpe del jugador de campo muchas veces es distinta a la que genera el propio portero por un tema natural, y muchas veces nosotros no logramos reproducir ese tipo de actividades en lo que es el trabajo específico de portero. A veces porque estamos con pocos porteros, o a veces porque en el grupo de porteros no logramos establecer las mismas líneas de relación ni distancia. Todo esto también se va acoplando muchas veces a los espacios que tenemos para entrenar en los distintos clubes, ¿cierto? Y los tiempos muchas veces que podemos entregar a un aspecto tan determinante hoy en día como es la organización del juego, la salida en particular. Entonces, uno de los aspectos que al menos para mí es esencial es trasladar justamente estas necesidades del portero en función de algo que es mucho más sistémico, viéndolo desde ese punto de vista, que guarda relación con la estructura de las relaciones con los jugadores, introducirlo en lo que son los rondos, introducirlo en lo que son las ruedas de pase, introducirlo en lo que son los trabajos de posesión y los trabajos posicionales también, ya que van orientados a un objetivo en particular dentro de lo que nosotros queremos. Y es por eso que también en lo que ya más alto nivel o alto rendimiento es tan importante el desarrollo del portero en lo que son las fases de trabajo colectivo, lo que son las situaciones tácticas de juego aplicado o las situaciones simuladoras aplicadas, ¿cierto?, a la parte táctica, lo que hoy se denomina las situaciones simuladoras preferenciales. Que eso es lo que en definitiva va nutriendo el portero justamente de este sistema de relación y de la mejora en función de del mejor patrón motor en sentido del contexto de juego muchas veces que se está presentando y en relación también al contacto, a ese golpe que tiene que ser tenso. O sea, el futbolista europeo muchas veces a nosotros nos saca ventaja justamente en eso, porque de pequeño el golpe al balón, el impacto que tiene que tener es letal. Y acá muchas veces nosotros no estamos desarrollando eso, vemos chicos que le cuesta, el tema de trabajar en distancias muy cortas a veces también no es beneficioso por el tema de las distancias que tienen que recorrer, a pesar de que tenemos que guardar las distancias de relación en sentido de las fases sensibles en las que ellos se encuentran, pero principalmente ir trabajando y abarcando esos principios poco a poco y no dejar de lado la parte analítica tampoco. Yo con esto no quiero decir que todo tiene que ser sistémico y de esta manera un poco más global, por decirlo, ¿cierto? Para mí lo analítico también es importante, pero saber guiarlo. ¿Para qué cosas necesitamos? Enfocarnos directamente en la necesidad. ¿Qué necesita el portero? ¿Dónde está la falencia? ¿Qué patrón podemos mejorar? El patrón de los controles, el patrón del impacto, ¿cierto? Los tipos de impacto, no solamente trabajar en función de un interior, trabajar el empeine, trabajar la lateralidad en el sentido de que ambos perfiles se trabajen, ¿cierto? Eso llevarlo a situaciones un poco más inestables, porque no saco nada con trabajar muchas veces en un sistema de estabilidad portero y después se va a encontrar con un sistema de mucha más inestabilidad, con presiones, con distancias distintas. Entonces no es lo mismo trabajar situaciones en una altura baja que trabajar en una altura mucho más alta de posición en la portería o con las distancias de relación con su línea defensiva. Entonces lo que va a abarcar un poco eso y el traspaso de esta información del portero para mí es trascendental en incluirlo desde pequeño en lo que son estos trabajos de manera colectiva, porque ahí va a agarrar todo ese trajín y ese bagaje motor que le va a permitir el día de mañana poder desarrollarse de mejor manera y también le va a entregar algo que el trabajo aislado no le va a entregar de ninguna otra manera. El trabajo aislado le va a ayudar mucho en lo que es su configuración de la parte coordinativa, pero cómo hace la transferencia después en la parte más situacional o del contexto que se propone para cada acción del juego se vuelve mucho más complejo. Entonces este paso de estabilidad a inestabilidad tiene que estar muy, muy de la mano y sobre todo un concepto que para mí es clave, el tema de la contaminación emocional, el cómo él se relaciona con sus compañeros en el fondo, en el sentido de los objetivos que también nosotros queremos lograr y que vienen de parte de una bajada metodológica en función de lo que quiere también, dependiendo de cada fase que nos encontramos, más pequeño, un sistema de modelo de juego que igual existe, pero mucho más simplificado, a ya un sistema de modelo de juego mucho más integrado, donde le tenemos que entregar también los objetivos y principios básicos que el portero tiene que desarrollar dentro de este modelo de trabajo de posesión del balón, estructuras de organizar su salida, estructuras de temporización ofensiva, etc. Seba, se me ocurre una cosa en base a eso que vos decís. Vos decís meterlo obviamente en los rondos al arquero. Ahora, mi pregunta es, vos le das como entrenador de arqueros, lo charlarás con el entrenador principal, pero le das una orientación al arquero, me refiero, si tenés un rondo, no sé, se me ocurre 4 contra 4 y de repente con 4 apoyos, ¿es necesario que el arquero esté adentro del rondo? Sí, ¿no? O la orientación tuya de repente es más de apoyo, de frente a lo que hace más el arquero. Me refiero, ¿le das una orientación a los rondos o te da lo mismo y puede ser que sea simplemente el contacto con el balón lo que lo mejore?
Mira, en etapas de más temprana edad, yo preferiría que lo incluyeran justamente en estos sistemas de presión para que comprenda mejor cómo son los comportamientos y logra alinear de mejor manera después el binomio de seguridad y presión, porque él va a determinar claramente y va a empezar a entender cómo pueden llegar a presionarlo. Por lo tanto, también va a obtener una experiencia que le va a servir para él poder después replicarla más grande. Quizás ya en instancias donde él está más desarrollado, en etapas más grandes, no es necesario que pase necesariamente por esa fase, porque no es una fase que él va a desarrollar dentro de lo que es su juego, pero sí va a ser muy importante que antes lo pueda vivir, porque obviamente que le va a generar experiencias que son necesarias para él y que le van a ampliar su visión sobre el juego y lo que puede llegar a ejecutar después cuando ciertas situaciones de este tipo se puedan presentar. Por ejemplo, que a partir del propio juego con los pies, él genera una pérdida. Bueno, ¿y cómo se configura justamente para esa pérdida temprana? ¿Cómo puede incluso él ir a presionar a un rival para evitar que se produzca un daño mayor? Bueno, ese tipo de situaciones justamente se las va a dar el hecho de que él pueda tener comportamientos no solamente desde el punto de vista ofensivo, sino que también como un jugador de campo desde el punto de vista defensivo, en lo que son pasos de marcación, etcétera. Bien, Leandro. Sí, bueno, la verdad que estoy muy en sintonía con el pensamiento de lo que dice Seba. Para agregar a eso que dijo Seba, lo último me parece interesantísimo, porque yo creo que según la etapa y la edad de formación, nosotros podemos incluirlos en ciertas tareas que sean más generales, como por ejemplo meterlo en una situación de un contexto como un jugador más o en el medio, y quizá en una situación un poco más avanzada tratás de llevarlo a un posicionamiento o una situación más natural a la que se encuentra en el juego, ¿no? Ya con un desarrollo ya más marcado que el que tiene. Lo que sí me di cuenta, sobre todo con este cambio en modelo de juego, que es extremadamente importante, en función de lo que decía Carlos, que el arquero nosotros lo tenemos que integrar. A mí me pasó como entrenador de arquero cuando inicié en esto, yo pedía que me den los arqueros, pedía que me lo den del primer minuto y fuimos generando con este entrenamiento específico aislado una especie, decimos nosotros, de arquerismo, ¿no? Como un deporte dentro del deporte del fútbol. Y en realidad hoy no es que no los quiero los arqueros, los quiero siempre. Pero yo lo que no puedo recrear, lo que nosotros no podemos recrear con nuestros arqueros, es justamente ese contexto que hablaba Sebastián, esa interacción. Y yo le voy a poner un ejemplo que a mí me hizo terminar de hacer el clic hace muchos años, cuando empecé a trabajar con un profe, cuando estaba en formación, empezamos a trabajar con un profe en función de este entrenamiento que él le llamaba entrenamiento ecológico, ¿no? Que tiene que ver con lo sistémico. Entonces, él un día hicimos un partido, o sea, uno como le debe pasar a todos ustedes, cuando empieza a entrenar arqueros y a patear, empieza a perfeccionar el golpeo, ¿no? De manera analítica, nosotros golpeando, uno empieza a desarrollar, hasta yo golpeo hoy con la pierna no hábil, como no golpeaba, digo, mirá si hubiese trabajado esto cuando jugaba, ¿no? Pero uno lo hace a través de la repetición y eso, bueno, pero lo hacemos después de lo analítico. Y un día jugamos hace muchos años un partido, así entre cuerpos técnicos, jugadores y demás, y yo me encuentro delante del arco en una situación similar a la que hacía todos los días, con un pase para definir el partido, donde tenía que controlar la pelota y golpearla ahí abajo, pero era algo sencillo. Claro, pero todo el contexto de la dinámica, el correr, la presión de que me presionaban y me venían a marcar, hice que haga el control y golpeé un poco la tierra y un poco la pelota y me comí el gol, ¿no? Entonces pasa el profe por al lado y me dice, esto de lo que yo te hablo. Y siguió corriendo. Entonces cuando terminamos el partido, le digo, ¿qué es lo que me decía siempre? Me dice, vos estás todo el día pateando y si vos querés, con pelota quieta la ponés en el ángulo. Ahora, en un contexto totalmente abierto, cuando se te juntaron las emociones que te venían a presionar, que perdías, que tenías que controlarla y que tenías el mano a mano con el arquero y poner la pelota en su lugar, fallaste un tiro que de todos los que vos podés hacer cuando entrenás a los arqueros no vas a fallar ninguno. Hasta le pifiaste la pelota. Eso es todo el contexto emocional y del juego que te produjo realizar ese error.
Y en realidad lo que era un ejemplo lo que él me quería dar, ¿no? Esto cuando recién arrancaba yo. Y es un poco lo que dice Seba. Nosotros podemos recrear una de las formas en las cuales notamos nosotros que los arqueros les generaron mucho beneficio es tratar de contextualizar la tarea del entrenamiento aislado lo más que podamos, con los mismos arqueros. Pero así todo, es muy difícil llevarlo a una situación como con sus compañeros, porque después lo que lo va a condicionar justamente es todo el contexto del juego con el rival, pero con la relación que tiene que tener con su compañero, ¿no? Y eso me parece que es algo que nosotros podemos llegar a desde lo específico generar variantes que puedan mejorar esto. Sí, Damián, mirá, yo no tengo nada preparado, pero es una tontería, dice, quizá lo han visto. ¿Puedo compartir una cosa ya que estoy con el iPad y tenía o no? Esperá que te doy, no quiero... No, te hago hosteador si querés y después me devolvés el hosteador. Pero dame un segundo. Sí, a ver si lo tengo acá, déjame ver si lo tengo, pero es una tontería, no sé si lo tengo, es más, pero... quería mostrar una cosa en función de... porque ahora se me ocurrió con esto que dijo Carlos, muy interesante, y cómo nosotros podemos quizá llevarlo, a ver si lo tengo, no sé, es un ejercicio, simplemente un ejercicio muy sencillo, ¿sí? Son 3 ejercicios de juego con los pies. ¿Puedo yo ya te comparto, ¿sí? ahí te hago administrador a vos, ahí aceptalo. No tenía nada preparado, absolutamente, pero tranquilo, me acordé de que esta charla, no, ahí no, todavía no puedo compartir. No, ahí te pasé, fíjate ahí. Ahora sí, ahora después te lo paso de nuevo. Dale. Pero no me permite pantalla, ¿por qué? Probá de nuevo, a ver. No. Me permite compartir, pero no me permite compartir para poder mostrar el video. Bueno, qué lindo. no importa. Bueno, escuchá, no pasa nada. Podemos hacer una cosa si querés a futuro. Como la charla en Sí. realidad la estamos grabando, si querés comentar Sí. y después vos me pasás los videos y yo los subo. Pero si querés Dale, comentar, no hay problema. Es muy sencillo, en realidad es una tarea, se lo podría, no sé de qué manera mostrarlo, no sé si se puede acá, a ver. ¿Sabes lo que puedes hacer? Mirá, Leandro, Sí. devolver el hosteador, ponete arriba mío, Sí. y alguien más y me lo devolvés. Y si querés, pasámelo por WhatsApp nomás y yo veo de compartirlo acá. Dale. Esperá que... ¿Por qué no me apareces acá como participante? Acá está. Perfecto. Mirá, yo te hago anfitrión de nuevo, pero vos hacé una cosa. Hay una opción que me podés, creo que permitir compartir, una cosa así, ¿puede ser? Sí, sin necesidad de pasarme el anfitrión. Sí. O co-anfitrión. No, pero creo que te tendría que haber puesto de antes, de antemano. Pero Bueno, no importa. No, bueno, en realidad es una ejercitación sencilla. Es una ejercitación con los arqueros en el cual nosotros ponemos arcos que pueden ser de distintas formas, ¿sí? Y el arquero va jugando, vamos apurando lo que tiene que jugar de primera, y los arqueros constantemente se van girando, ¿no? Es una progresión, se van girando en los arcos. El arquero que está de espalda está marcado, no se le puede dar el pase. Entonces el arquero lo que tiene que hacer es moverse dentro de su arco, con todos estos arcos alrededor, que en realidad generalmente son 5 arcos, que me meto yo también, hay otros 4 arqueros también, y jugamos, y el arquero constantemente tiene que tratar de posicionarse y estar con una posición que le permite una visión amplia y tratar de ver constantemente lo que está sucediendo, porque muchas veces en el pase, que esto es algo que lo aprendí con un técnico hace unos años, el arquero, lo que le sucede, que teniendo todo adelante y teniendo un poco más de tiempo para jugar, como tiene respecto a otros puestos, cuando baja la cabeza, él tiene una foto antes de agachar la cabeza y jugar, y tiene otra foto que se movió cuando controló y tiene que volver a jugar, porque generalmente el arquero muchas veces le da el tiempo del control. Entonces, tienen que empezar a acostumbrarse a tratar de que ese momento visual entre una foto y otra sea el menor tiempo posible para que no cambie tanto el ambiente adelante, ¿no? Entonces, poder generar ejercitaciones que le hagan esto, que él tenga que acomodarse
y tenga que estar constantemente observando y jugando de primera. Eso después lo podés llevar a la situación del área, del espacio donde está jugando, al arco, con un trabajo de salida y en ese trabajo de salida que también haya arqueros que se vayan girando y otros arqueros que puedan generar algún tipo de presión, siempre hablando de que no es lo mismo, pero tratando de contextualizar algo del entrenamiento específico. Y después el otro ejercicio, que son 3, que yo después te los paso, Damián, en realidad es dentro del área grande, dos arcos enfrentados, con 2 arqueros, que son compañeros, y 2 arqueros en los bordes laterales del área grande. Entonces serían 4 arqueros, ¿no? Que en realidad serían como si fuesen los 2 centrales que están dentro del área, en los laterales, y un volante de contención que es el que está en el arco de enfrente, dentro siempre del espacio del área grande, ¿no? Y otros 2 arqueros, ahí ya tenés, en realidad estamos, que muchas veces, como trabajo con 4 arqueros, muchas veces por ahí llamamos un chico de juveniles y me meto yo también a correr para presionar, para que no corran tanto de ellos, bueno, y lo hace uno como para poder recrear esa situación para que seamos los 6 que se necesitan para ese ejercicio. Y en ese ejercicio, en realidad, es muy bueno porque se dan muchos momentos. Primero el de la salida y el de jugar constantemente. Los otros 2 tienen que robar. Y si roban, pueden hacer gol en cualquiera de los 2 arcos. Entonces se da una transición rápida de una pérdida y de tener que tener un reposicionamiento defensivo que puede ser el reposicionarse o puede ser lo que decía Seba. Se perdió la pelota, la robó el delantero dentro del área, ¡pum!, lo ataco en el 1 contra 1, por ejemplo. Entonces son todas formas y ejercitaciones y diseño de tarea que nosotros por ahí podemos darle al arquero ese desarrollo de lo podálico, del juego, y el sacarse el miedo, Carlos, a que esté el arco atrás. Porque lo primero que lo condiciona al arquero es el arco atrás, porque es el error que si pierdo la pelota tengo el arco. Y es difícil desde lo psicológico sacar eso. Entonces, tiene que haber en conjunto. Me acuerdo que Gaby Milito me decía no la mayoría, ¿no? Pero muchos errores en el juego con los pies de los arqueros vienen dados por la no propuesta de pase de los compañeros. O sea, el compañero no le brinda una opción de pase correcta y lo pone en dificultad al arquero porque no tiene líneas de pase libres como para poder elegir. Tiene que haber una relación y una integración de todo el bloque. Por eso es tan importante en esta cuestión de decir, bueno, quiero que el arquero salga jugando. Pero el arquero tiene que trabajar, interactuar con sus compañeros, no solamente mejorar los golpeos y los controles, sino también tener una relación desde las ejercitaciones con sus compañeros en la salida, porque si no, el error muchas veces en la toma de decisión va a venir por la no opción que le da el compañero. Y ahí viene la complicación. El primer control equivocado, porque el compañero no le dio la opción, no se mostró, no liberó, o muchas veces por eso está la interacción. A veces el compañero tiene que venir para atraer al rival y otras veces el compañero tiene que hacerse largo para dividir. Entonces, cuando el compañero se hace largo y divide, el rival no sabe qué hacer. Donde va con ese que fue largo, liberó seguramente otro compañero. Y donde no fue, tengo más tiempo para controlar o puedo jugar con ese para darle la pelota muchas veces, para que ahí el rival lo vaya a presionar a mi compañero y me la devuelva y tenga un retorno conmigo y yo pueda jugar con otro, ¿no? Entonces, todas estas situaciones que lógicamente están en una cuestión táctica de salida del equipo, el arquero las tendría que tratar de recrear en tareas diseñadas junto con los defensores. Independientemente que nosotros estas que yo te decía que les quería mostrar, son tratar de recrear con los arqueros estas situaciones, ¿no? Leandro, pero de lo nuestro, sí. Mirá, te voy a compartir un ejercicio acá que yo lo utilizo como activación, ¿tá? Pero más como activación cardio, pero justamente activan con el pie. A ver si viene en base a lo que decís vos. No sé si ahí se llega a ver la animación. No sé si se está compartiendo ahí la pantalla o no. Sí, la pantalla, sí. Perfecto. Se ve todo. Está aquí, ahora sí. le voy a poner play a la animación. Justamente acá está el arquero. Vendrían a ser los centrales, que decís vos. Y sí, que los metemos dentro del área. Vendría a ser el 5. Lo único que yo le meto acá,
3 opciones, ya te digo, esto lo utilizo como activación, ¿tá? Pero el que vendría a ser 5 se puede mover por cualquiera de los espacios y el arquero, aparte de salir, recepcionar, jugar con los zagueros, tiene que ver dónde está justamente el 5. Y no darse, este es el contrario, si se la da lo que decía vos, acá en este caso, que termine con definición, en una progresión sí, se lo pongo. Pero a ver si sale la animación ahí, más o menos para que se entienda la idea. Perfecto. Bueno, y excelente, Dami. Y mirá, y después, más, claro, que ahí y al te ponerse... cuento, Sí, decime. no, perdón. Y te cuento otra cosa que sale en este ejercicio también, que ahí se vio un poco en la gráfica, que también nosotros, cuando está ese ejercicio, también lo planteamos mucho. Que ves ahí donde el 3 fue ahí a buscar, donde se la dio el arquero, que se la da el 3 y el 4 lo tenía cerca, el 4 tiene que actuar, en este caso, que siendo todos arqueros, ¿no? Tiene que actuar alejándose del compañero que fue. ¿Qué quiere decir? Si el 3 va, si el 4 fue a buscar ahí, el 3 no tendría que ir a ese espacio, tendría que, te pongo un ejemplo, ¿no? Tendría que venir, ese arquero del número 3 tendría que venir bajo porque ya el 4 se fue para su lado. ¿Justamente para qué? Para dividir al rival. Entonces el arquero a través de estas ejercitaciones también va entendiendo de qué forma tiene que comportarse en función del movimiento de sus compañeros. Y eso relacionarlo con el equipo también, ¿no? En este tipo de ejercitaciones. O sea que nosotros, yo digo, dentro de las posibilidades que tenemos la posibilidad, relacionando el juego con el puesto y con lo que debe hacer en el juego, cuando no podemos integrarlo del todo, que sería lo ideal, también tratar de diseñar tareas como esta, que está buenísima, justamente en función de eso. Porque vos estás diseñando una tarea para mejorar la salida, lo tomás como una activación, y de golpe ir mejorando esa toma de decisión que el arquero tiene que tener, que muchas veces no va solamente en el control y en el pase, sino que va en cómo controlar, cuándo temporizar, cuándo acelerar dando un pase de primera. O sea, el entendimiento ese que decimos nosotros de que el arquero tiene que entender el juego, ¿no? El famoso entender el juego que tiene que ver con esto. Tal cual. Y tratar de aprovechar, yo no sé, yo esto lo utilizo por un tema de aprovechamiento de tiempo y de tratar de... Claro. De intentar meterle la mayor cantidad de cosas en un mismo ejercicio para que nosotros... ¿Sabés que me estoy acordando? Perdón, ¿sabés que me estoy acordando, Carlos? Cuando iniciamos en este cambio de modelo en el club, bueno, en divisiones juveniles, nosotros veníamos, te estoy hablando de 2012 a 2013, veníamos con los arqueros que tenían poco estímulo. La verdad que nosotros no lo entrenamos sobre todo desde el momento defensivo, porque no estaba esta propuesta. Empieza a cambiar esta propuesta, me acuerdo que en ese momento estaba Sebastián Verón, que empieza como director deportivo primero, después, antes de ser presidente, y con todo este cambio en la estructura futbolística. Y era ponerse detrás del arquero, y claro, era dásele igual, en los trabajos con el equipo, dásele igual, jugá, la perdían, le hacían gol, no pasa nada, otra vez, y jugá, y dásele igual, y tratar de ir cambiando desde la formación eso, y hemos tenido partidos en los cuales ese primer año los arqueros le han dado la pelota en el pecho al 9 rival y nos han hecho goles, y hasta hemos perdido partidos por ese error. Y a pesar de que nos dolía a todos, a nosotros, a los técnicos, y por ahí decía la ¿por qué? Bueno, y había alguno que decía, sabíamos que era un proceso que tenían que pasar los chicos para poder adaptarse a eso, y había que exacerbar toda esa situación y exagerarla, llevarla al máximo para que pueda producirse un cambio. Y se fue dando así, y hoy vos lo ves a los chicos, que errores van a seguir cometiendo como lo cometen los profesionales, pero que lo hacen con una naturalidad, porque ya lo tienen incorporado. Ya saben que es algo que lo tienen que hacer, y que es algo que es una herramienta que tienen que tener hoy el arquero para, independientemente de que después pueda jugar un equipo que prevalece en la salida o pueda jugar un equipo mañana que juegue directo. No importa, pero la herramienta la tiene que tener, de tener la posibilidad de poder ir a jugar un equipo que también necesita de un arquero que tenga por lo menos un juego discreto que le dé continuidad y posibilidad al equipo desde la posesión, ¿no? Tal cual, sí, clarísimo.
Es que, bueno, hay cosas que son como columnas vertebrales, y en el caso de si bien el portero tiene una técnica específica que principalmente la relacionamos con todo lo que son los aspectos defensivos, ¿cierto? Y todo lo que tiene que guardar relación con los aspectos previos. Bueno, hay aspectos que son transversales, que son las acciones técnicas comunes o las ejecuciones técnicas comunes. Y por lo general uno la utiliza estos recursos desde las primeras etapas, desde la iniciación, ya sea a través de trabajos psicomotrices y utilizando obviamente todo lo que tiene que ver con la coordinación óculo-manual, óculo-podal, en el sentido de que todo nace, vive y muere en torno al balón, y el portero, al ser un elemento más del juego, debe comenzar a tener ese tipo de relaciones, y obviamente que le va a beneficiar en todo su sistema de bagaje motriz, en el sentido de poder relacionarse mucho mejor con el balón. Uno de los aspectos importantes del portero, no solamente la relación en función de los aspectos técnicos defensivos, sino que también es la relación del portero con el balón, justamente para ejecutar todas estas acciones que son transversales a nivel del juego y principalmente tienen que ver con las acciones de continuidad, ¿cierto? Y los reinicios. Pero sin embargo, a nivel de formación, lo que podemos ver muchas veces y por qué se desvirtúa por lo general este sistema de que los chicos jueguen más largo y que no jueguen al pie, es netamente, para mí y mi impresión, guarda la relación con un tema de asegurar muchas veces que no se pierda el balón en zonas cercanas a la portería, y también muchas veces por parte de los entrenadores de sacar provecho de niños que están un poco más desarrollados y que tienen esa posibilidad de golpear en largo porque les genera una ventaja competitiva para el juego. Pero para mí como formador no es lo más apropiado. O sea, lo que yo quiero es, si bien también es un recurso súper bueno el jugar en largo y tienen que experimentarlo, bueno, tienen que tener todas las variantes del juego, saber jugar en temas de posesión en corto, saber jugar con temas de balones largos por banda, ¿cierto? O de balones a espaldas del rival, etcétera. Entonces, si bien hay que darle todos los contextos, lo primero es que ellos se empiecen a relacionar en sistemas de posesión de balón, de rotación de balón, de circulación, y que tiene que ver obviamente con distancias cortas, a ras de piso principalmente, y después ir entregando todas estas otras variables que obviamente generan el poder tener un mayor bagaje y una mayor capacidad de resolución ante diversas situaciones que el juego propone. Pero como entrenador de fútbol, más que como entrenador de arquero, yo al menos metodológicamente lo veo de esa manera. Lo primero son los contactos propios de los niños con el balón, bajo estructuras que principalmente se desarrollan a través de lo que es la coordinación y aspectos psicomotrices, la psicomotricidad aplicada al fútbol, lo que son las secuencias técnicas, etcétera, y algunos aspectos también que he sacado de lo que son el método Korver, por ejemplo, que es la utilización de habilidades individuales, pero que se presentan en el juego, como son, por ejemplo, todo lo que son el sistema de fintas, de enganche, amague y situaciones de resolución en espacio reducido para la aplicación del 1 contra 1, del 2 versus 1. Entonces, también el poder sacar un poco esos modelos un poco analíticos e integrarlos después a modelos un poco más situacionales también van generando recursos para los niños. Eso en cuanto a lo que es etapa de iniciación, donde nosotros no hablamos de especialización. Inicialmente queremos que no existan porteros de 6 años, de 7 años, si bien que les guste eso, que también se puedan desarrollar en otros puestos y después pasar a una fase un poquito más de especialización, donde ya le entregamos y le empezamos a guiar en función de sus recursos técnicos ya de la especificidad del portero. Bien, compañeros, la verdad que no nos damos cuenta, no nos dimos cuenta, ya pasaron 2 horas, no queremos abusar de la buena voluntad de ustedes dos. La verdad que la charla se hace recontra rica en varios aspectos. Liquidamos con la última pregunta que surge aquí. Ustedes hablaron del tema, bueno, Sebastián, de lo óculo manual, Leandro habló de las lateralidades, y cerramos con esta, la última. ¿Qué tanto trabajan ustedes, tanto las lateralidades como, bueno, lo que dice él, lo óculo manual? ¿Lo trabajan tanto? ¿Lo están desarrollando? Bueno, sí, en realidad creo que viene todo relacionado de lo que recién estaba hablando Seba. Nosotros de entender que la formación y el desarrollo no me gusta decir capacidades, no porque esté mal, ¿no? Pero de ciertas habilidades y de ciertas cuestiones
llamémosle capacidades, pero viene de la mano de un concepto de estimulación, ¿sí? De variabilidad y lógicamente tiene que haber una continuidad dentro de esta progresión, ¿no? No me quiero ir a la teoría de las 10.000 horas, que es una teoría norteamericana, seguramente habrán escuchado, que tiene que ver con llegar a desarrollar una habilidad en función de la cantidad de tiempo que uno lo tiene estimulado, no. Sino simplemente a tratar de tener un contexto abierto donde sí tiene que existir toda esta cantidad de estímulos para que puedan desarrollarlo los chicos. O sea, desde edades tempranas. Por eso me pego a lo del juego con los pies de antes. Cuanto más chicos son, yo creo que más tenemos que darles la posibilidad de tener el estímulo de la pelota. Y ahí sí me pego un poco a lo de las 10.000 horas. Porque vos pensás un arquero en el recorrido de su formación. Vamos a un arquero de años anteriores, ¿no? El arquero de los chicos que están ahora, ¿no? De lo que nos pasó a nosotros. ¿Qué cantidad de tiempo tuvimos estímulos de juego con los pies? ¿Y qué cantidad de tiempo tuvimos estímulos de coordinación ojo-mano? Entonces, cuando llegabas a primera división, había que ver si el arquero que tenía mayores habilidades con los pies era porque quizá en los entrenamientos se ponía por motu propio a golpear más, pero si no, nosotros que nos entrenaron más siempre con la mano, por lo menos lo que tuvimos, ya agarramos un poco de entrenamiento específico, el desarrollo que tenías era sobre esa habilidad. Y la otra, tenías mucho menos habilidad que tus compañeros, pero los estímulos por años habían sido mucho menores. Entonces, creo que desde ahí nosotros tenemos que entender que el estímulo tiene que existir desde temprana edad, tenemos que generarle un contexto abierto, un contexto de estímulos muy variables, y eso alimentarlo para enriquecer y acompañarlo en su formación. Me parece que es determinante, fundamental para los chicos y para su desarrollo. Leandro, escuché una charla de Farías, el entrenador venezolano, que ahora está en la selección de Bolivia, y él dijo algo interesante con respecto al juego y con la manera de entrenar de él. Él decía que toda acción que él hacía defensiva tenía que terminar con un ataque. Y toda la acción que era en ataque tenía que terminar con una acción defensiva. Siempre. Estaba generando hábitos, generar hábitos. Exactamente. Y en el arquero me parece, yo relaciono lo que dicen ustedes y voy metiendo mano también a lo que hago yo. Y eso que decís tú, y comparto otro ahora acá que es cortito, porque me parece que capaz que puede servir, porque nosotros, por ejemplo, con los arqueros que trabajamos centro, hacemos centro, ¿no? Pero ¿qué pasa si terminamos el centro? No sé si ahí se ve. Con una salida rápida. Con una salida rápida, claro, acá está otro tema, ¿no? Que yo lo he intentado implementar, pero a veces se complica un poco con los entrenadores. ¿Qué tanto los jugadores trabajan para el arquero también? No es solo que el arquero entrene para los jugadores, sino qué tanto los jugadores pueden trabajar para el arquero. Y por ejemplo, son centros, simples centros, pero son 3 contra 2, hay movimiento y el arquero automáticamente tiene que buscar el hombre libre. Entonces, creo que ahí también trabajás lo óculo manual, ni que hablar, la toma de decisiones. Excelente. Muchas cosas más allá de sacar solamente el analítico del centro, que puede ser. Es decir, y a eso mismo le podrías agregar delanteros y defensores atacándolo al arquero y que se genere también una interacción del arquero en ese centro y que no sea un centro solo, sino que también haya una situación y que si el arquero la toma, pueda hacer una salida rápida. Igual, que esté el mismo contexto, nada más que con 2 delanteros y 2 defensores dentro del área, ¿no? Sería un trabajo completo ya, ¿no? Pero tenés razón, estaría buenísimo. Estaría buenísimo, la verdad. Entonces, cuánto también, ¿no?, de integración que tiene que haber con el equipo en el trabajo de los arqueros. Y bueno, ahora sí, ya le digo, esto no termina más. Si no, nos copamos y seguimos. Y no quiero seguir abusando de ustedes. Gallego, Guala, Nacho, Carlito, Luis, Mario. Sí. La verdad que no lo escuchamos nada de ellos. Que yo me quería ir escuchándolo a Oscar, escuchándolo a Ignacio, que ayer no lo vi, bueno, Víctor, Mario, lo mismo, Carlos. La verdad que... Hoy es un día de sabiduría, de mucha sabiduría, de escuchar. Hemos aprendido mucho con ustedes. Yo de mi parte agradecerle
los dos, la amabilidad que tuvieron conmigo cuando los convoqué y los llamamos, y eternamente agradecido con ustedes. No, es un placer, Mario. Me adhiero, una grandeza brutal de ustedes. Quiero que sepan que de este paisito estamos a las órdenes para lo que necesiten todos nosotros. La verdad, muy rico. Nacho, que te veo ahí que... Nada, obviamente agradecerle, no, lo que dijo Mario, un placer siempre escucharlos. Sebastián, no nos conocemos, con Leandro un poquito más, nos hemos visto en un congreso y bueno, hemos intercambiado, pero nada, muy rico, compartimos una cantidad de cosas que han dicho, hemos aprendido otras, obviamente, y bueno, y en eso estamos, constantemente estamos inquietos en cómo querer mejorar lo que realmente hacemos, y bueno, y hoy le decía a Damián que siempre nos generan dudas, a veces algunos trabajos que hacemos, pero bueno, está en eso ir buscando el camino, tratar de encontrarlo, y bueno, nada, disfrutar esta profesión que es realmente muy linda. Nada, agradecidos a todos. No, agradecerle a Leandro por el tiempo de los dos, el tiempo que nos brindaron. Si hay algo que no se recupera del mundo es el tiempo que uno da. Eso no se recupera nunca más. Y ese tiempo que ellos no van a recuperar nunca más, nos lo han brindado a nosotros. Y eso es muy valorable. Y le vamos a estar siempre agradecidos. Ya los he escuchado muchas veces. Siempre es enriquecedor escucharlo a los dos. Los había escuchado también en Talca y en algunos otros lugares. Hemos tenido la posibilidad de escucharlos y siempre enriquece muchísimo, siempre nos da la posibilidad de mirar un poco más adelante. Y nada, es el agradecimiento, saber que también ellos acá tienen un lugar dentro de nosotros también, agradecerles infinitamente y comunicarles también. Ahora estaba hablando, capaz que Leandro lo sabe también, me estaba comunicando con un entrenador arquero peruano, Gino Fabricio Reyes, y me dijo que se están formando asociaciones de entrenadores de arqueros en Perú, Colombia, Ecuador, y que nos estaban invitando a la posibilidad de podernos comunicar entre todas, porque, bueno, eso, que quieren tener una comunicación más fluida en cuanto a esta posición entre todos los entrenadores de arquero de Sudamérica para poder formar un país grande de arqueros. O sea que no tuvimos patria grande patria grande de arqueros y bueno, está bueno, se lo comunico ahora si Damián no no lo sabía, capaz, Sebastián no lo sabía o Leandro no lo sabía, que bueno, pensé que está esa posibilidad y bueno, ahora quedamos en contacto y bueno, los voy a tener al tanto cualquier cosa. Pero lo dicho anterior, Leandro, Sebastián, muchísimas gracias, loco. El tiempo que nos han brindado es genial y les vamos a estar eternamente agradecidos. Y que sepan, y como le dije antes, acá también tienen un lugar entre nosotros, entre los entrenadores de arqueros de Uruguay, hay un lugar para ustedes también. Gualita, no me confundan, porque la otra vez me dijeron viejo, no, Guala es el mayor, de los mayores nosotros, a los que más escuchamos y más respetamos. Así que dale, Gualita. No, muchas gracias, Seba, muchas gracias, Leandro. Estamos cerca, nosotros para 21 arqueros somos 2, así que vamos a andar bien. Voy a hablar con la gerente deportiva de Guala para que me diga, rímeme. Pero muchísimas gracias por el tiempo, como dijo el gallego, que a veces ese no vuelve. Para nosotros sí, haciendo mía las palabras del gallego, que nos enriquecimos. Y gracias por su tiempo y por su forma de expresarse y donde están, ser tan humildes. Muchas gracias. Luis, también te queremos agradecer a vos que estuviste hoy por primera vez con nosotros. No, lo mismo que lo demás, agradecerle la invitación, fue muy enriquecedor también. Leandro, a Sebastián, muy claro en los conceptos, muy fácil de entender
captar. Y nada, esto también es parte de la formación integral de un entrenador. Y bueno, más allá de que uno haya estado en un lugar que han estado todos ustedes, siempre es bueno refrescar y aclarar algún concepto que uno pueda tener y compartirlo o verlo desde otra visión, de que un colega lo ve de otra forma, pero siempre es importante escuchar y el tiempo de ellos para nosotros, en este caso en lo personal, fue muy importante lo que dijeron, la claridad sobre todo para expresarse, para hacerse entender, y experiencia pura, tratar de algún momento en el fútbol poder volverlo a transmitir a los que vienen abajo. Desde ya, muchas gracias y muy agradecido por todo. Muchas gracias a vos, Luis. Bueno, acá Carlito, perdón Carlito, que te ve que estás silenciado, así le damos la oportunidad a todo y ya nos vamos a comer. Comer, a dormirme, boludo. No, De comer, gallego, te vas a ir a dormir sin comer. ¿Qué comer? Ya no como, voy a dormir, ya estoy Hay con que servicio de romper el emergencia carcho me mañana. estoy esperando. agradecerle a Leandro y a Sebastián por el tiempo, como dice mi compañero. Y bueno, muy enriquecedores, sí, es verdad. Los conceptos muy claros. Y bueno, hoy crecimos un poco más escuchándolos a ellos. Y bueno, muchas gracias y bueno, felicitaciones porque la verdad tienen un buen concepto del puesto nuestro. Gracias y bueno, estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a todos, compañeros. Nos veremos en la próxima y estamos en contacto. Abrazo. Bueno, Abrazo. gracias a los dos. Un placer enorme. Ojalá. Un placer, muchísimas Abrazo. gracias, un honor. Acuérdense que queda la Gracias. cena acá cuando vengan. Asado, El asado, El asado. en Colonia, Mario. El asado en Colonia. Muchas gracias a los dos. Con asado. Una banda. Bueno, yo conozco Pero un con- asador que no sabe lo que es. Muchas gracias. He comido buenos asados ahí. Escuchá, Luis, ¿cuál fue el estadio que inauguraron ustedes allá en La Plata? El Estadio Único. Estadio único. Sabía, lo inauguró el amigo Luis en un partido ahí con Argentina. ¿Le inauguraste vos, Luis? ¿En serio? No, yo no lo hice, fuimos a jugar. No, ya sé, pero pero mirá, Y, claro, 2000, ¿qué año era? 2000, 2003, ese partido debutó 2003. Mascherano. 2003, tenés razón. Ese 2003. partido, Bielsa contó una anécdota que se lo pidió a Estrada, le dijo, prestame a Javier Mascherano para que le voy a hacer debutar a la selección argentina. Dice, pero juega en la tercera de River, no importa, dice. Dame lo que yo le voy a hacer debutar en De verdad. y no tenía visión de nada, Bielsa, ¿no? Lo hizo debutar ese partido con 2-2 quedamos con Argentina y los 2 goles de Milito. Y después, y eso lo contó Javier, y después volvió a la reserva de River. Sí. Ya lo veía Bielsa, le dijo, dámelo que lo voy a hacer debutar. Pero está en la tercera de River, no importa, dámelo que vas a saber lo que es. Y bueno, así fue. Un fenómeno. Bueno, la verdad que un placer enorme, el máximo respeto hacia ustedes y haber tenido esta posibilidad, bueno, agradecérselo de corazón y también para lo que necesiten desde mi humilde lugar, todo abierto. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Leandro. Gracias. Gracias. Gracias, Eva. Gracias. Muchas gracias a usted, agradecer Mario por la invitación, también No, una gracias muy a vos. linda experiencia el poder haber compartido con todos ustedes y como dijo Leandro, me sumo a sus palabras, al servicio siempre para poder aportar desde mi vereda y desde este camino cortito que llevo, de poder transmitir algunas palabras hacia ustedes. Muy agradecido por cada palabra que han entregado y el aprendizaje que me llevo de sus comentarios es absolutamente engrandecedor y obviamente que me va a servir para potenciarme como profesional. Así que muy agradecido por esta experiencia. Nos vemos, muchachos. Que pasen. Todo. Gracias. Un placer. Gracias a ustedes. Chau, chau. Placer, Abrazo.